Bueno, un saludo a las amigas y amigos del pequeño auditorio. Tenemos una nueva sección pensando en retroceso. Manuel, vamos a hablar un poco y a contarles a las personas que están por ahí en el pequeño auditorio de qué va pensando en retroceso. Bueno, esta es la segunda grabación o videoreacción que hacemos. Al comienzo estábamos pensando en cómo reaccionar a estos videos históricos, a este archivo que hay en YouTube de entrevistas, documentales, diversos documentos audiovisuales de la historia de Venezuela. Y grabamos el primero reaccionando a una entrevista que le hizo Marcel Granier a José Vicente Rangel Ávalo, a José Vicente Rangel. Ávalo es el hijo. Y en ese momento pensábamos en reaccionando a la historia, pero esa solemnidad de reaccionando a la historia tampoco es un espacio tan solemne. Una cosa, si hay que reírse, se ríe, y si lo que están diciendo raya en el ridículo, rayaremos en el ridículo nosotros también con lo que esté ahí. Entonces, a partir de ahí, estuvimos discutiendo entre nosotros, discutiendo también con nuestra gran amiga la inteligencia artificial, que ahora uno le hace preguntas, le lanza pistas y ella te va acomodando cosas, y salió la idea de pensar, esa idea de pensando en retroceso. Y a nosotros nos gustó mucho porque, bueno, suena hasta contradictorio, ¿no? Pensar hacia atrás, ¿no? Y como siempre hay más bien la idea de pensar el futuro, pensar hacia adelante, pensar el progreso, ¿no? Diría, esta idea que yo estoy seguro que así como apareció en el primero, va a aparecer un montón de veces el discurso del desarrollo, el discurso de la modernización, que es el discurso político de la deuda venezolana con la Venezuela industrializada, de toda la cosa. Bueno, pensar en retroceso implica también como esa cosa, ese contrasentido de pensar el pasado, de pensar hacia atrás, del movimiento, ¿no? El retroceso es un movimiento, es una acción. Entonces por ahí nos gustaba mucho ese concepto, eso es lo que yo pensaba, y Miguel también tenía una idea de ese retroceso como el acto de retroceder con el carro, ¿no? También del retroceso como un movimiento manejando. Y delicado, ¿no? Que hay que observar hacia atrás, hay que observar atrás y hacia adelante, hacia los lados, ¿no? Tienes que estar como muy alerta cuando piensas en retroceso, ¿no? Pero también me gusta mucho como tú lo planteas porque parece como un contrasentido, pero también parece, como dice Gianni Rodari en la gramática de la fantasía, es como un binomio fantástico, ¿no? Tú obtienes con estas dos palabras aparentemente que no tienen ningún tipo de relación, pues un nuevo significado, ¿no? Exacto. Pensar en retroceso, ¿no? Cada quien, de hecho yo le digo a las usuarias y usuarios en este momento, del pequeño auditorio, bueno, que piensen un rato y qué se les viene a la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en la idea de pensar en retroceso? Y bueno, y nos los ponen en los comentarios y por supuesto, les dan me gusta al video y lo comparte. Y si no te has suscrito al canal, por supuesto, te invitamos a suscribirte. ¿Qué video vamos a ver hoy, Manuel? Bueno, hoy yo creo que esto va a salir probablemente más provocador que lo anterior, porque vamos a reaccionar a una entrevista que está en internet, no tiene mucha información. Si alguien sabe más detalles sobre ella, los puede dejar acá, en qué radio fue, etcétera. Una entrevista de 1977 a Renio Tolina, que es una entrevista en radio, cuando ya Renio Tolina había manifestado su interés en ser un candidato presidencial, ya había salido del ruedo político, y se da esta entrevista en la radio, que nosotros vamos a reaccionar a una versión que está de media hora en tres partes, pero vi yo que hay varias. Quizás hay una versión incluso un poco más larga. Arranca con un corte, no sabemos qué estaba pasando antes, así que bueno, así son los archivos de internet, eso es lo que uno se consigue también. Y las reacciones son así, uno a veces ve, ¿y qué es esto? ¿Y dónde está lo demás? Y bueno, así está. Entonces vamos a aproximarnos a esta figura que ha sido tan eh, proyectada, para no decir otra cosa, en estos últimos años. Mistificada, diría yo. Mistificada, sí, sí iba a decir sobredimensionada, pero a lo mejor no, pienso yo para decir que está sobredimensionada o no. Pero bueno, se ha hablado mucho sobre ella, su trágica muerte tiene mucho también de que contribuir a esa mistificación, el rechazo de muchos jóvenes a la política tradicional, al tema de los partidos, a muchas cosas, ha hecho que esta figura sea muy atractiva, como es muy atractiva también, bueno, la figura de Pérez Jiménez. Yo creo que los seguidores de Pérez Jiménez a veces encuentran también en Radio Tolina otra figura esta del nacionalismo antibipartidista, antiideológico, tal. Ya tarde o temprano reaccionaremos a alguna
de las cosas de Pérez Jiménez, ¿no? Hay unas entrevistas, pero son más recientes. Hay una entrevista de César Miguel Rondón, creo que, no, de Nelson Bocaranda. Una entrevista que le hace Nelson Bocaranda cuando Nelson Bocaranda estaba más joven. Y hay la entrevista de la silla caliente que le hizo Oscar Llanes, que creo que fue, bueno, tenían que ir, ¿no? Ellos fueron a España a entrevistarlo allá en su casa y tal. Pero Ya llegaremos llegaremos, ahí. eso espero. Por ahora nos vamos a quedar con Reño Tolina y vamos a ir viendo qué plantea, qué dice. Y qué dicen los demás, porque no está él solo en la entrevista. En una entrevista creo que hay otra gente ahí y era como una especie de debate un poco acalorado también. Eso, bueno, ese movimiento pensando en retroceso a 1977 con Renio Tolina. Vamos a continuar con Reni y había quedado una pregunta en el aire. Eduardo. No, no, perdón, no había quedado ninguna pregunta en el aire. Yo tenía que continuar el planteamiento de que un país que no tenga metas a largo plazo simplemente no llega a ninguna parte. Es como el niño que no sabe qué va a hacer, qué va a estudiar. Sin embargo, hay el quinto plan de la nación. No establece metas a largo plazo, perdóname. Está el plan 4 de Sidor. No es meta El a largo plan de beca Gran No, Gran nada Mariscal de de eso, Ayacucho. nada de eso es una estrategia nacional a largo plazo. Nada de eso. Yo propongo y estoy proponiendo a mi país para que lo vayan considerando, porque esto debe ser objeto de consenso nacional. Esto no es que venga una persona y lo propone y debe ser objeto de consenso. Propongo que nuestro país, como estrategia nacional a largo plazo, como meta específica a 20 años, sea un país eminentemente agrícola. Que Venezuela tenga como meta ser una potencia agrícola, por la sencilla razón de que si no nos moriremos de hambre. Vamos a arrancar por ahí, porque después se mete Entonces, en el momento con cuando la el idea país del proyecto a largo plazo, ¿no? Porque después profundiza en su proyecto de lo agrícola, que lo podemos comentar aparte, pero bueno, yo no lo sé si los proyectos nacionales de aquel momento estaban pensados en el largo plazo. Tampoco mucha garantía, ¿no? Últimamente, en los últimos años ha habido proyectos que se piensan incluso civilizatoriamente en mediano, corto, muy largo plazo, pero ciertamente quizás una de las falencias de la política venezolana ha sido eso, ¿no? Pensar en la coyuntura siempre es muy apremiante, la emergencia, el resolver inmediatamente. Entonces, tener un proyecto de largo plazo, de larga duración, de consolidación es una cosa fallida siempre, ¿no? Y luego también uno puede pensar si a la gente le interesa, o sea, si la gente lo entiende, ¿no? Si proponerle un proyecto que en una candidatura presidencial, que va en una presidencia que además dura 4 años, en un momento político en el que no hay costumbre de la reelección presidencial, todos los presidentes hasta ese momento, después de la caída de Pérez Jiménez, habían sido presidentes de un solo periodo. No más bien hay una cultura de la negociación para el bipartidismo, para la salida de uno, la entrada de otro. Entonces, claro, en esas condiciones hay interés en pensar proyectos a largo plazo. ¿Cuál es el proyecto de nación de Acción Democrática? Una de las cosas también, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de nación de COPEI, que eran los protagonistas del bipartidismo? Y ahí da que pensar ciertamente en doble vía, ¿no? En la vía de si existen o no realmente proyectos nacionales de largo plazo, pero hasta qué punto a nivel electoral a la gente le interesan proyectos. Hay capacidad de mirar en el largo plazo. Tenemos cultura de mirar el largo plazo en este continente también, en nuestras realidades como tan azarosas, apremiantes, de resolución de conflictos inmediatos, o sea, de la contingencia que se come las agendas también. Sí, me haces pensar un poco en varias cosas, ¿no? Pienso primero en los límites del carisma. Segundo, pienso en cómo los mitos de las élites se pueden extender a lo largo del tiempo. Y también pienso en esto que estás comentando como en la dificultad de la consecuencia o la continuidad de los proyectos, de las políticas, ¿no? Es decir, es inevitable para mí pensar en Fanatracto, por ejemplo, que comenta Coronil en El Estado Mágico, ¿no? Como esta cosa de tractores que nunca llegó a nada. O pienso también en los trenes abandonados a lo largo de todo el país también, ¿no? Como esas bases, esas ruinas modernas ahí, que no hubo una continuidad incluso con un mismo gobierno. Por ejemplo, cuando un alcalde le pasa a otro alcalde y ese problema de la continuidad, ¿no? Creo que hace poco estaba viendo, me pareció muy curioso porque como
como las propuestas a eso, a esa continuidad, es más burocracia, ¿no? Había un candidato hace poco, no recuerdo quién era, pero es uno de estos candidatos de partidos minoritarios que están ahorita. Y una de las cosas uno de los proyectos que él proponía era una ley de continuidad administrativa, una cosa así, ¿no? Entonces el asunto es como, bueno, pero es que nada te garantiza que se va a cumplir esa ley tampoco, ¿no? A menos que sea una ley draconiana, ¿no? No, y que Pero, además, bueno, ujú, como es muy jodido que tú obligues al que viene después a continuar, a continuar un proyecto en el que a lo mejor no cree, ¿no? También es como, exacto. hay que tener cierto sentido de nación para poder hacer una cosa así, que tú digas, bueno, el punto fijismo lo tuvo. Tú ves que esa figura, hay unas figuras, sobre todo yo lo pienso que a nosotros nos toca particularmente, pasó mucho en la cultura, ¿no? Aquí hay gente como Virginia Betancourt, que dirigió la Biblioteca Nacional, todo el punto fijismo, prácticamente. No había una conflictividad en ese sentido, porque además había seguramente un acuerdo de un espacio donde que no se toca. Yo me imagino también, no sé cuánto tiempo, pero la Biblioteca Ayacucho, no había una disputa. Estaban unas figuras ahí que además tenían un nivel de legitimidad, algunas de ellas que hacía que, bueno, ¿quién se iba a poner a inventar, mandar a quitar a fulano de un... Pero sí, la continuidad de la gestión es un tema, pero además incluso dentro del mismo gobierno, ¿no? No vi la historia típica de cambios de ministros que parece que son de un mismo gobierno, de compañeros de partido incluso, y parece que fuera cambio de gobierno. Llega el ministro nuevo sacando a todo el mundo, acabando con lo que se estaba haciendo. Entonces, sin duda, esa práctica, ahí yo diría de entrada, que hay una práctica que responde más a una cosa más profunda que la ausencia de proyectos a largo plazo. Porque tú puedes tener un proyecto de 20 años, pero hay una cosa en la práctica de cómo se constituyen las relaciones ahí, que es la que no le da continuidad. No es una relación Sí. en la que, porque falta un proyecto, no hay continuidad. No hay continuidad por otras cosas. Es como Y un hay otro. idealismo, como un idealismo liberal también lo veo, ¿no? Que Claro, claro. más adelante me gustaría ponerlo en comparación con otros ejemplos en la región. Pero eso que te comentaba que me llama la atención, además de este problema ya como de la continuidad de la política pública, pensaba en esos límites del carisma en el sentido de los límites del carisma junto a las élites y lo que se extiende de las élites en el tiempo, ¿no? Es decir, pienso en Renio Tolina como mito, pero también pienso, como tú comentabas en la introducción, en Pérez Jiménez como mito también, y cómo esos mitos han sobrevivido en el tiempo, y tú revisas este tipo de videos y lo que ves son comentarios como de una especie de nostalgia de lo que no fue, ¿no? Entonces eso me llama Sí, poderosamente la atención, como todo el mundo dice, así como la gente dice, bueno, que si, no sé si te acuerdas del pasajero de Truman, ¿no? De Zuniaga, ¿no? Que cuenta toda la historia de Diógenes Escalante. Entonces, es toda esta expectativa de que, bueno, si Diógenes Escalante no se hubiese vuelto loco, porque pensando que le habían robado sus camisas, pues todo fuese distinto, ¿no? O si Reni no hubiese muerto, pues Venezuela fuese próspera. O si tuviésemos una sí. vuelta al nacionalismo de Pérez Jiménez, pues Venezuela fuese otra, ¿no? Ese tipo de Sí, cosas. Pérez Jiménez hubiese continuado, claro, claro. Ujú. Sí, hay un what if permanente en un núcleo de generaciones que que no le gusta la política actual. Siempre esa vuelta al pasado tiene mucho que ver con el desgaste, el desarraigo con la política que hay en el momento, con la molestia con los liderazgos. Y entonces, bueno, los liderazgos carismáticos del pasado parecen eh, sobreexaltados también. Y uno no sabe, a lo mejor en ese momento hubiesen sido también, a lo mejor se hubiesen desgastado rápido, porque lo que tiene el Sí, político que no fue, es que el político que no fue tampoco sabemos justamente si hubiese gobernado realmente como decía, si hubiese ganado, ¿no? Se sabe, Eugenio Tolina está como cubierto por ese manto porque no se sabe si exacto. hubiese ganado o no, la gente asegura que sí, pero y después no se sabe si hubiese ganado, si hubiese podido gobernar. Pero bueno, hay que seguir viendo a ver qué más cosas Claro, plantea. a mí lo que me gusta, para un poco poner el video, compartir una idea, es como hasta qué punto los políticos venezolanos o la política venezolana tiene un poco también de ese extraño carisma, ese extraño populismo de Reño Tolina, ¿no? E igual también de qué tanto hay de perejimenismo también en las improntas de los políticos también, ¿no? Eso es una cosa ahí que me parece que son unos Sí, fantasmas interesantes de explorar, ¿no? sí, ya lo veremos. Y hay una Ujú. cosa que solo voy a mencionar para que sigamos, que puede ser también como ese anhelo del outsider, ¿no?
que ese deseo de que aparezca por fin alguien, ese rechazo a los políticos profesionales, y dice, bueno, va a aparecer alguien que un día va a ser periodista y otro día va a ser candidato a la presidencia de la República. Y es como, bueno, que venga alguien que esté fuera de la política tradicional. Eso es un anhelo que tiene, que está ahí en el pueblo venezolano permanentemente. Se ha cumplido a veces, Ujú. en ocasiones ha habido figuras que funcionan como outsider y otras veces no. Efectivamente, tienes razón, hay que ser un país agrícola. ¿Por qué? Porque tan solo dentro de 10 años no nos va a alcanzar todo el petróleo y todo el hierro para poder pagar lo que nos van a cobrar otras naciones por vendernos comida. Si es que no las quieren vender o no las pueden vender porque ellos la van a necesitar. Entonces, cuando tú dices nuestra meta, ¿podemos nosotros aspirar a ser una potencia industrial? Jamás, jamás. ¿Con quién vamos a competir? Cuando nosotros lleguemos a desarrollar el plan CIOR 4, ¿dónde estarán las naciones desarrolladas industrialmente? No es que vamos a descuidar los planes industriales, en absoluto, ellos siguen su ritmo que está establecido. Pero como meta nacional, que Venezuela sea un país agrícola, y entonces tú comienzas desde los niños en kindergarten a educarlos en ese sentido, los niños de primaria, los estudiantes de bachillerato, los estudiantes universitarios, los industriales, cada venezolano sabe que su país debe ir a ser un país agrícola en 20 años. De repente los venezolanos tenemos un propósito común que hasta ahora no tenemos. Y un país que no logre que sus habitantes tengan un propósito común a largo plazo, jamás llegará a ser una gran nación. Entonces, para ti el propósito común es el que Venezuela sea un país agrícola. En 20 años. Ahora, ¿cómo se lo vas a meter en la cabeza a la gente? Porque es cierto que la gente que viene de otra latitud sabe que la tierra de Venezuela se siembra una semilla hoy y da una cosecha mañana. Y tú, que has estado mucho tiempo en Europa, en muchos viajes que has hecho, sabes que de repente los tulipanes se cosechan en las carreteras de Holanda. Ahora, ¿cómo se lo dices a un señor que no está acostumbrado a sembrar la tierra? Miriam, no te has dado cuenta, pero ya comencé a decírselo. Ya este concepto ya está sembrado en la mente de cada uno de los venezolanos que acaba de escucharme. Y ya cada uno de los venezolanos que me acaba de escuchar está pensando efectivamente, nosotros tenemos que convertirnos en país agrícola, porque si no nos vamos a morir de hambre. Nosotros y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. Ya el concepto está, Ahí comenzando a... hay que empezar atrás para adelante quizás, porque lo del agrícola, pero lo primero que pienso es como la confianza que tiene Renio Tolina en el poder de su palabra. El tipo creía, o sea, hay que ver si lo creía realmente, ¿no? Pero parece muy seguro de esa idea que recuerda como al Inception después, ¿no? La película de Nolan, de, bueno, meterle a alguien una idea en la cabeza y esa idea en la cabeza va a ir poco a poco desarrollándose, pero era un tipo seguro, totalmente confiado del poder de su palabra y del poder de la palabra, ¿no? De decir las cosas. Que curiosamente, bueno, pasamos nuestro segundo pensando en retroceso también tiene como protagonista a un periodista. Valga después pensar, bueno, el protagonismo de los periodistas, pero estaba segurísimo de que su palabra, en una respuesta, bueno, ya los venezolanos, ya se los dije y los venezolanos lo tienen, todo el que me escuche ya y a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor tú dices una cosa con ese nivel de seguridad y la gente ya la está pensando, le empieza a por lo menos a preguntarse, bueno, ¿qué es eso de convertirse en un país agrícola? Sí, la gente en el siglo XX tenía como, bueno, un poco como pensando en las nociones de modernidad y posmodernidad. Siento que frente al nihilismo del presente, ¿no? Ese no sé, ese podría ser que tenemos en el presente como una cosa dubitativa, ¿no? Como una duda permanente que uno tiene, como podría ser, ¿no? Que es como lo que determina un poco nuestro tiempo. Y lo veo como, los veo a ellos como tú dices, ¿no? Como una gente que porta la verdad, ¿no? Entre comillas. Porque me llama mucho la atención que ella le dice, bueno, por convertirnos en un país agrícola, y él le dice, hace el énfasis, pero muy rápido, ¿no? Como dentro de 20 años, dentro de 10 años. O sea, como el énfasis Ajá. en ese periodo que él está planteando, que bueno, que es como una verdad, porque la cosa es que me parece muy interesante es que no hay propuesta realmente. Es decir, lo que hay es un enunciado que dice convertirnos en un país agrícola, pero no dice cómo, ¿no? Sí, Es decir, tú puedes sí, tener ideas así y puedes simplemente, ahí es donde yo pienso cuando tú hablas de la figura y me gustaría que habláramos como de eso, ¿no? Como es un performance, es un hombre, para la época, bueno, era inevitable que se convirtiera en la figura que es actualmente, incluso como fantasma histórico, porque
Me imagino la Venezuela de esa época en donde, si yo en los 90 en mi casa había un televisor en blanco y negro, no quiero imaginar la carestía de televisores que había en ese momento, ¿no? Sí. Sí, sí, pero además, claro, ahí lo vamos a ir viendo qué tanto aterriza la idea. Pero es un eslogan, ¿no? O sea, porque el país está lleno de eslogan al final, tiene grandes eslogan. Sembrar el petróleo es un eslogan. Pregúntame, bueno, ¿cómo? ¿No? Para sembrar, pues, y tú puedes hacer una La campaña. gran Venezuela. La gran Venezuela, pues la gran Venezuela es un eslogan también. Vamos hacia la gran Venezuela. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, y a lo mejor en algún lado está aterrizada una idea específica, pero después también era como un tema de la impronta del irreverente, que puede ser como, eso creo que es una cosa que gusta mucho, ¿no? Quizás, que uno le puede preguntar a la gente, ¿qué gustará de Pérez Jiménez? A lo mejor la irreverencia también, ¿no? Bueno, y una irreverencia llevada ya al extremo de... Pero aquí también hay una irreverencia. Y una irreverencia que uno no sabe hasta qué punto está planificada en la medida de decir, bueno, ¿qué es lo que no está diciendo nadie? ¿No? ¿Qué no se está proponiendo al país? Hay gente proponiendo el desarrollo petrolero, hay los partidos que proponen la modernización, los partidos que están trabajando de la mano de la CEPAL con el tema del desarrollo en América Latina, todos esos proyectos, ¿no? De modernización, desarrollo y tal, industrialización latinoamericana. ¿Qué no se está proponiendo? Bueno, no se está proponiendo convertirnos en un país agrícola, porque eso es una cosa que pareciera volver al siglo XIX, ¿no? En un país agrícola que se convierte en un país petrolero, bueno, volver a ser un país agrícola. Además, que no un país agrícola monoproductor, ni siquiera un país agrícola diversificado, un país agrícola monoproductor de café, de cacao, pero sí suena como muy a contracorriente, pero no sé, lo que la impresión que me da es, bueno, que es a contracorriente intencionalmente, si realmente cree que el país tiene que convertirse en un país agrícola porque la gente se va a estar muriendo de hambre tarde o temprano, o porque es irreverente. O sea, la afirmación es una afirmación irreverente. Y te posiciona como un tipo irreverente. Cuando los demás están proponiendo otras cosas, ¿qué puedo proponer que suene irreverente, que se escuche como... Y que además con la seguridad de que la gente está detrás diciendo, ah, mira, sí, cónchale, un país, no, ¿cómo no lo habíamos pensado antes? Un país agrícola, porque es cierto, sin comida, por supuesto, sin comida, sin comida la gente se muere de hambre, evidentemente. Y tener que ser un país importador de alimentos es un problema. De alimentos agrícolas, porque además la gente no come nada más papas, zanahorias, Claro. cebolla, cebollín, la gente caraote, la gente come otro montón de cosas. Pero el país solamente pero me pienso esa idea, ¿no? De dónde lo habrá sacado también, ¿no? Es una idea propia, hay un cuerpo de asesores, hay una gente, ¿quién es este Reni Otorina? Reaccionando sin conocerlo, porque aquí aparecerá seguramente a lo mejor un Reni Renilólogo. otorinólogo, un Reni otorinólogo que se conoce la vida en detalle, pero también puede ser una figura de las figuras que, mira, tú eres el número uno de la televisión, tú eres el candidato presidencial y detrás de tú eres el candidato presidencial hay 10 empresarios, políticos, etcétera, que te construyen la cosa también, que te dan, mira, esto es lo que lo vas a decir aquí, asesores, qué sé yo. Claro. Que es lo que a lo mejor la gente no se pregunta tampoco cuando lo escucha o cuando trabaja en torno al meeting. Bueno, volvemos a 1977 con el señor Reni y su proyecto agrícola. Terminar. Después tú lo que dedicas es todos los expertos en este país, toda la gente capacitada, que sobra gente capaz en Venezuela, dispénsame. Aquí hay talento, pero por carretadas, simplemente que es desaprovechado. Y a planificar la nación para que logre dentro de 20 años ser consenso hace falta. Sin consenso esto no se puede. Llegue a ser un país eminentemente agrícola. Eso es cuestión de educación, de formación a nivel en las escuelas, como te dije, en las universidades, que cada venezolano sepa cómo, para eso hay que planificarlo y divulgarlo. Uno evalúa un problema, informa a los interesados acerca de ese problema, después persuade a los interesados de qué debe hacerse y después se toma la acción. Eso no, es una cosa a 20 años que ya he sembrado el germen. Señores, propongo que seamos un país agrícola en 20 años como estrategia nacional de nuestra patria. Ya está sembrado el germen. Pero la plataforma del gobierno no ha hecho nada, René, en cuanto al nivel agrícola. Para comenzar, está partiendo de una base equivocada. Ha querido sostener una reforma agraria que no sirve. Ha querido sostener una reforma agraria que sigue el modelo mexicano. La reforma agraria mexicana nace en 1911, Luis, cuando cae Porfirio Díaz, donde fructificó el latifundio, donde solamente una hacienda mexicana medía 1 millón de hectáreas, el 0,5% de la superficie de México. ¿Y para qué? Y como es natural, como una reacción de aquello, cuando viene la Revolución Mexicana, dice no,
tenemos que compensar esto a nivel social. El campesino mexicano se muere de hambre. Vamos a hacer la reforma agraria, vamos a dividir la tierra entre los campesinos. Después de 50 años, sin embargo, la reforma agraria mexicana que dividió la tierra y se olvidó de que la agricultura es una agroindustria, que es una industria biológica, el único resultado que te puedo dar para que veas qué pasó con la reforma agraria mexicana es que el 17.5% de los niños mexicanos rurales hoy se mueren de hambre. Y ese es el modelo que sigue Venezuela. En cambio, tú tienes la Unión Soviética, Canadá, los Estados Unidos, que interpretaron la agricultura como debía ser, una industria biológica, donde tú tienes enormes extensiones de tierra, de terreno que abarca varios estados, que la composición de aquel suelo, su pH, su contenido de nitrógeno, la influencia eólica, las aguas de escorrentía, la densidad pluviométrica, todo aquello configura aquello para un cultivo determinado. Y gracias a eso tú tienes el cinturón de trigo en los Estados Unidos, que abarca estados enteros, no importa de quién es la tierra, y se siembra trigo. Y por eso es que Estados Unidos tiene trigo para darle al mundo entero. Y hay estados que son famosos porque ahí se siembra papas, como Idaho, y las famosas papas de Idaho, solo papas. ¿Por qué? Porque eso sirve para eso. Y entonces sus rotaciones de cultivo son en función de para lo que sirve aquel terreno. Ahora compárame ese concepto de agroindustria biológica como es con el concepto de que tú das 10 hectáreas a un campesino para que siembre o no siembre, le das 10 hectáreas al lado a otro para que siembre rábanos, al lado le das 10 hectáreas a otro para que siembre papas, al lado le das 10 hectáreas a otro para que siembre caraotas, y tienes el resultado de la actual reforma agraria: cero producción agrícola. Es imposible no solamente aumentar la producción de un producto determinado, es imposible aumentar la productividad, porque ¿cómo vas a hacer tú para aumentar la productividad por hectárea? Entonces resulta que, fíjate que ¿dónde resulta la agricultura en Venezuela? Donde se están dedicando grandes extensiones a un solo cultivo, no importa de quién sea la tierra. Y después el campesino venezolano, en la medida en que le dan pequeños créditos que no le llegan completos porque lo sabemos, y que aquel hombre no tiene asistencia técnica porque lo sabemos, todo ese es un dinero perdido, es como tirarlo al río, y lo que hace es aumentar la miseria del campesino venezolano. Hay que crear la gran corporación campesina, la gran empresa campesina, donde el dueño de la tierra campesina hace sociedades de participación, donde tiene que contar con gerencia, la clase gerencial hace falta en una industria, y esto es una industria, donde además eso, clase gerencial significa administración, significa asistencia técnica, y el campesino te va a ganar por dueño de la tierra y por su trabajo. Así es como se concibe la agricultura, y en el país sobra gente que este tema lo domina como quiere y no es tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque hay un dogma político de una reforma agraria al estilo mexicano que no sirve y que no la cambian. Hace falta pues despolitizar la reforma agraria. ¿Y tú no crees que antes de hacer esa independiente? Perdón, Luis Eduardo. A ver. Luis Eduardo Bello tiene la palabra. Mientras pelean ahí. Bueno, no sé, la cosa es que tú empiezas a pensar, o sea, una Venezuela agrícola, y en la medida en que se va desarrollando la idea de la Venezuela agrícola, termina siendo una Venezuela industrializada como cualquier otra también. Una industria de la Venezuela agrícola, una industria agrícola. Y en esa misma medida, ¿qué implica? ¿Qué implica? No una reforma agraria en la cual, él mismo lo dice, ¿no? Los propietarios, hay una propiedad individual de la tierra, no hay una planificación. Entonces implica casi, después habla de desideologizar el problema de la agricultura. Pero si uno lo piensa, dice, bueno, la Unión Soviética industrializó, pero industrializó porque lo pensaba políticamente, pensaba una noción de planificación estatal, de planificación centralizada, de la economía, de planes, etcétera, de industrialización del campo, que en la experiencia soviética en particular representó una cantidad de problemas enormes en el sentido de convertir al campesino en un trabajador del campo. Y no porque, como lo pensaba en la Unión Soviética, el campesino tenía que ser un obrero del campo. Y el Estado es el dueño del campo, y el Estado es el dueño de la tierra, y el campesino se proletariza. Entonces hay una proletarización del campo, y eso suponía un conflicto, porque tú estás eliminando un pequeño propietario y convirtiendo al pequeño propietario en un asalariado del Estado. Los debates sobre la reforma agraria soviética y todas las cosas de la industrialización campesina soviética son muy álgidos. Pero le preguntaría, que eso es un ejercicio también, pensando en retroceso, puede ser también interpelarlos, no están aquí, pero uno puede imaginarse qué le podría preguntar si estuvieras ahí frente a él. Le diría, bueno, ¿en qué medida los retos de la industrialización del campo no son los mismos retos de cualquier otra industrialización en Venezuela? Porque casi como si la cosa termina así, tú podrías decir industrialización del campo como podrías decir industrialización de la industria petroquímica, de la empresa petroquímica, como podría decir industrialización que Venezuela sea una potencia de los petroquímicos, de los derivados del petróleo a través de la petroquímica, que aquí
en algún momento se planteó eso, ¿no? Que crearan guantes, tapabocas, jeringas, etcétera, todos los derivados plásticos que puedan ser para la industria farmacéutica, para otras cosas, ¿no? La industria médica. Pero ¿por qué no se industrializa? ¿Qué te hace pensar que no se industrializan las otras áreas de la economía venezolana si se va a industrializar el campo? ¿A razón de qué? A mí lo que me llama la atención de todo lo que estás diciendo es como esa subyacencia del discurso del desarrollo que también comentabas al principio, ¿no? El desarrollo del progreso, pero sobre todo me llaman poderosamente la atención es el anacronismo del montaje, ¿no? Es decir, si bien esto está hecho con imágenes de archivo, también es una edición random que alguien hizo, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que las imágenes son del futuro de Venezuela, ¿no? Un futuro real, además. Porque ves a un hombre como en esas típicas, a lo mejor, lanzamiento de un programa del Ministerio de Agricultura, ¿no? Se ves a un hombre montado en un tractor nuevo, con una camisa manga larga roja, ¿no? De paso. Pero también, Además, ajá, así, pero después, cuando habla de las escuelas y la educación y tal, sale una maestra contemporánea. Por eso te decía ese anacronismo del montaje, ¿no? Que después dialoga, o sea, porque cuando hablan del futuro, de ese posible futuro del desarrollo de la modernidad en Reni, en su proyecto, lo que ponen es una foto de la Venezuela contemporánea. Me da mucha risa. O sea, porque al final es como los sueños de la razón, ¿no? Los sueños de la modernidad. sí. Continuamos. A Sigamos ver, escuchando el mensaje del que las papas de Idaho. Me dio mucha risa eso. La gran y corporación apareció. campesina. Me recordó a lo que decía José Vicente, que este video al final de José Vicente lo van a encontrar en este video linkeado con aquello de, bueno, que hasta la Confederación de Trabajadores tuvo su propio banco, ¿no? Es decir, había la lógica también de que hasta los obreros pues asumieran el etos neoliberal también. Es decir, hay una continuidad de esas ideas, ¿no? Claro, pero además, bueno, hay que ver si cómo lo desarrolla, si continúa por ahí, pero una corporación agraria privada, pública, estatal, ¿de qué naturaleza también, no? ¿Quién es el dueño de esa corporación? La crea el Estado. Y si el Estado crea una corporación agraria, ¿de dónde cree el Reino Tolina que va a salir el dinero para crear una corporación agraria del petróleo? Del dinero que tiene el Estado, pues crear una corporación y crear una nueva institución, si fuera esa la vía, ¿no? A lo mejor lo está pensando como una corporación privada o semiprivada, no lo ha dicho. Yo Pero una estoy viendo, corporación pública implica una nueva institución estatal, ¿no? Con oficina, con vaina, y ese dinero público. ¿De dónde? Del petróleo. El sí, petróleo, bueno, claro, la salvada de ahí es nuestra gran y elogiosa clase de, bueno, lo que pasa es que se está sembrando el petróleo cuando tú creas la corporación de la industria agrícola. La Corporación Agraria Nacional es una forma de centrar el petróleo porque el dinero del petróleo se va a traducir en Corporación Agraria y después no funciona. Pero sí, estoy pensando en como lo que mismo, lo que también vi en el video de José Vicente y que están obviamente relacionado con la idea del progreso y la modernidad, el desarrollo y todos esos mitos, ¿no? Y sobre todo con esto de que es como una neocolonia, ¿no? O sea, porque él está hablando de imponerle a los campesinos una manera de hacer las cosas, ¿no? Porque dice, bueno, se está perdiendo esos reales, ¿no? En México. Se están perdiendo esos reales dándole a los campesinos no sé cuántas hectáreas y tal. O sea, al final, lo que él está proponiendo no es solamente una política, sino también es simplemente instalar un tipo de mentalidad en las regiones, por ejemplo, sin mediar sí, ningún tipo de diálogo, ningún tipo. Porque ese es lo contradictorio, porque hay una disonancia cognitiva ahí, porque en un principio él habla del consenso, llamar a consenso. Pero después después se contradice diciendo que no, que lo que hay es que lo dice así, ¿no? Como instalarle en la cabeza a la gente, ¿no? Como tú dices, el movimiento Inception, ¿no? Como hacerle un lavado de cerebro. sí. Mira, Reni, Vamos a poner orden Pero aquí. avípate, Eduardo, porque... no, perdón. Esto no es cuestión de que Reni te haya para Reni, porque esa no es la intención. La intención es tratar de que el pueblo conozca a Reni en su nueva función política. Sí. Entonces, Reni, si los partidos políticos, siendo corporaciones organizadas, han fracasado en esta reforma agraria, teniendo muchos técnicos dentro de sus partidos, ¿cómo vas a lograr tú que los independientes se organicen en tan corto tiempo
para garantizar ese plan majestuoso del que tú estás hablando. Déjame decirte, de paso le vendría muy bien al país, porque todo el mundo lo que le desea es lo mejor a su país. Déjame decirte, el problema de los partidos políticos es que ellos no son pragmáticos, ellos son dogmáticos. Y Acción Democrática está enmarcada dentro de su cuestión socialdemócrata. Y el otro es democristiano. Y están de cada uno, y el otro es marxista-leninista. Y está cada uno dentro de sus dogmas. Y entonces se olvidan de que esos dogmas están superados hoy en día. Hoy en día hablamos de interacción de ideas. Hoy en día estamos hablando de otro tipo de mundo que está funcionando, entre paréntesis. Yo lo que estoy es al día con el resto del mundo. Son partidos que están con tesis ya pasadas de moda. Son partidos que sus teorías ya no son operantes dentro del mundo hoy en día. Acción Democrática está con esquemas psicopolíticos de hace 40 años. Entonces, ¿por qué operan y por qué tienen 1.300.000 gente que vota por ellos? No, perdón, tienen 700.000. Bueno, 700.000 personas. 1.300.000 que había Perdón, dicho. 700, 800, 1 millón, no importa. No importa la cifra. Casi 800.000. Entonces, ¿por qué Acción Democrática tiene Perdón, ¿tú una crees o no mayoría de gente en el país que está creyendo que Acción Democrática tiene razón? No, ya no está creyendo nada, la gente no come cuentos. Pero sí, Bueno, pero la crisis de la partidocracia, pero ahí, claro, es una otorgada, por eso gusta a ciertos sectores, a la gente, a los libertarios, etcétera, porque ya es un recurso del espíritu de lo que va a ser el neoliberalismo posterior también, ¿no? De lo ideológico, y eso es un tiempo pasado, no hay izquierdas ni derechas, etcétera, ¿no? Como esa idea de, bueno, están atrapados en dogmas, y el recurso del pragmatismo también es interesante, ¿no? Esa idea de, bueno, yo lo que soy es un pragmático, no un ideológico. Yo no me dejo llevar por dogmas ni por doctrinas, yo soy un pragmático. ¿Qué significa eso en términos específicos? Bueno, no sé. Que no tiene un hombre bueno, ¿cuáles son tus valores, compañero? Si no tienes dogmas, no tienes cuáles son los valores que te mueven también, ¿no? Tus principios, el puro pragmatismo, qué cosa, ¿no? A mí me Porque recuerda a mi, sí, ideológico al final también. me recuerda a mi ley, ¿no? Sí, total. Es decir, como uno, Más culto, pero sí. sí, como uno puede darle cierto seguimiento a ciertos discursos y puede darse cuenta que siempre han estado ahí, ¿no? Siempre esos discursos, ese tipo porque yo siento que Reni es como una especie de populista autoritario, totalmente, ¿no? Porque primero como se impone en la conversación, ¿no? Está en un debate, él está debatiendo y quiere ganar, ¿no? O no, él está convencido, como tú dices, ¿no? Está convencido que está ganando. Lo otro que me llama la atención es que esta mujer tiene mucha agencia, ¿no? No se deja, para la época, no se deja atropellar, sigue haciéndole preguntas, ¿no? Ta, 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 ta. Y me gusta mucho eso, ¿no? Como ella le sigue dando como continuidad a eso y le sigue como debatiendo aún cuando él le impone unos números, una cosa, Miriam ¿no? Fletcher se llama. Miriam Fletcher era una periodista chilena venezolana. Pero bueno, ahí hay un factor que eran amigos también. O sea, ella había trabajado con él, de hecho, porque Reni Tolina era presidente de una fundación muy curiosa, por cierto, Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana de Caracas. De la policía. Sí, era una fundación para la asistencia social de la policía, de la PM, la mejor policía que ha tenido la República, Qué la loco. PM. Y ella era vicepresidenta, no sé, me da curiosidad, no nos vamos a poner a investigar ahorita qué significaba, qué era eso de la Fundación para la Asistencia Social, pero era una fundación de la que él era presidente y ella era vicepresidenta, trabajaron juntos y habían trabajado juntos también. Ella trabajó con él en el show de Reni, en Reni Presenta, a lo mejor se tenían confianza, pero bueno, no había otra forma, yo creo que lo hemos hablado otras veces, en esos espacios tan masculinos las mujeres que lograban avanzar eran mujeres con mucho carácter, como lo es Sofía Inver también y otras, si no, te atropellaban estos tipos. Claro. Entonces, continuamos con el otro video. Sí, claro. Vamos a ver Ok. la segunda parte. Pásamelo, papá. Chalo. Ahí está el editor. Lo tienes ahí en la sugerencia. Reni Tolina histórica. Sí, parte 2. Do you trust the information from ChatGPT? The information is not reliable, and it's difficult to. Entonces, ¿por qué Acción Democrática tiene Perdón, ¿tú una crees o no mayoría de gente en el país que está creyendo que Acción Democrática tiene razón? No, ya no está creyendo nada, la gente no come cuentos. Pero sí, Perdón, una pregunta que cuando te vienen las hago. elecciones Perdón. siempre dicen lo mismo, Acción Democrática gana. Porque Que Acción Democrática es un partido obsoleto, que Acción Democrática y gana Acción Perdón, Democrática. ¿tú no crees que Acción Democrática es un partido obsoleto?
No lo crees. Porque tenga Entonces, 36 años de vida. no, perdón, no, entonces hazme el favor y discúteselo a Carlos Canache Mata, que dice, ratificación y revisión de una tesis. La vigente tesis política Acción Democrática fue aprobada en la 14ª Convención Nacional celebrada en Caracas del 13 al 20 de septiembre del 64. Han transcurrido 13 años y se han producido profundos cambios. Dice más adelante, lo mismo ocurrió en el 64 cuando hubo que actualizar la tesis política, que en lo fundamental es la misma tesis del PND de 1939. O sea que lo que hizo fue, estamos todavía basados en la tesis del 39, y lo dice Carlos Canache Mata. Y además de eso, fíjate tú qué exabrupto. Dice que aunque cuando Acción Democrática se define como un frente de clases explotadas, y no me explico cómo, porque ha sido el superempresario de este país durante 15 años, y él dice que es el frente de las clases explotadas y ha sido el que ha tenido el poder 15 años. Pero sin embargo, Déjame continuar. Acción Democrática. Sí, no, yo voté por Carlos Andrés Pérez. Campaña por Carlos Andrés Pérez. Sí, lamentablemente lo lamento. Tú llevaste a toda la gente Tío, que perdón. creía en ti a nivel de que había que tomarse veneno. Tío, ¿cómo? ¿No? Tío, perdón. Te lo dice. Ahora déjame terminar, no interrumpas a Carlos Canache Mata, que No, lo estoy no, leyendo. Carlos Canache Mata. Lo estoy leyendo. Perdón. Perdón, lo estoy leyendo. Canache Mata no me interesa porque él resulta No, no. que no es candidato a presidente Perdón. de la República, pero tú sí. Te estoy diciendo, Miriam, primero que nada, interrumpir es feo, así sea mujer. Mansplaining, mansplaining. Te interrumpo por ser humano. No, entonces Me he no. interrumpido cuando tú eras estrella de televisión y yo apenas era tu secretario. Era, no es el vive. Interrumpir es feo. Estaba en mitad de una frase que estaba leyendo y la quiero terminar de leer. Dice, este concepto se refiere a que, aun cuando Acción Democrática se define como un frente de clases explotadas, constituye como respuesta a una realidad histórica concreta, no por eso es un partido provisional, sino que por el contrario tendrá vigencia continua en el proceso político-social del país, como para atender las metas sucesivas que la historia y la dinámica de la lucha vayan demandando. O sea, vamos adaptándonos a la situación. O sea, no tenemos metas específicas. O sea, no tenemos una política a largo plazo ni algo concreto que ofrece la nación sólido en 20 años, sino que nos vamos a ir adaptando a lo que vaya saliendo. Eso es lo que dice aquí. Eso te completa simplemente el concepto de que si estamos frente a partidos dogmáticos que no están al día, yo soy un hombre pragmático, humanista. Yo creo en la moralidad práctica. Yo no creo en morales abstractas porque les tengo pavor. Creo en la moralidad práctica. Soy un hombre pragmático y humanista. Han llegado más de 50 Bueno, ahí nos dio cierta respuesta. Cree en la moral. ¿Cuáles son los principios? Él es un humanista y un hombre que cree en la moralidad práctica. No sé cuál es una no sé. Yo a lo mejor existe filosofía ese concepto, pero la moralidad práctica, ¿qué es una moralidad práctica? Frente a moralidades abstractas, ¿no? Bueno, es bueno creando también, que eso es característica de estos liderazgos carismáticos, mediáticos, que crea nuevos conceptos, se maneja con una firmeza que tú afirmas, bueno, yo lo que creo es en una moralidad práctica, ¿no? Una ética, una moralidad de que está guiada por el momento, será por por la que está ocurriendo, por lo que está pasando. A mí todo eso me suena como esa escuela de pragmatismo anglosajona, ¿no? Que También el me- pragmatismo me- estadounidense. sí, esa cosa que va por ahí como con esa ética del trabajo em, protestante y tal, ¿no? Como cómo se llega a eso, ¿no? Porque al final lo que se articula en Estados Unidos es bien una suerte de pragmática que reúne una manera de transformar al mundo, ¿no? Que ya viene con esta impronta, como te decía, calvinista, protestante, de una ética del trabajo como la plantea Weber, ¿no? ¿Sí? Entonces lo veo un poco más, yo creo que más como por ahí, ¿no? Diría yo. Puede ser. Y además esa cosa como el dogma es del pasado, ¿no? O sea, un partido que tiene principios, que tiene es como una cosa del pasado, antigua, que está anclada, que está lejos del presente, de la actualidad, de lo que hace falta para ahora. Ese que tercer seguía partido que habla, ¿cuál es? ¿Cuál es? Cuando dice partido ¿Cuál? marxista-leninista. Él habla de tres partidos, no habla de Adeico Pey claramente, pero habla de un Me tercer imagino partido. que el MAS no se definía como marxista-leninista, pero en esas elecciones en las que él no pudo participar, y lamentablemente, porque bueno, es interesante saber qué pasaba. Pero en esas elecciones del 78, los tres partidos más votados fueron Acción Democrática, Copey gana Luis Herrera, y el tercero más votado, con una diferencia abismal, por supuesto, José Vicente Rangel, justamente, que era candidato del MAS, y saca 200.000 votos, casi 300.000, 5%. Y Luis Herrera gana, que es lo que ella le dice. También es verdad que hay como una inercia en el país, que tú dices, bueno, estos partidos no funcionan, no gobiernan, no los quiere la gente, pero Luis Herrera Campín ganó con 2.487.000 votos en esa elección. Es muy interesante cómo se le Del puede año dar. 78, y Piñerúa, que era el de Acción Democrática, perdió por
¿cuántos? 170.000 votos. Fue la diferencia entre Wow. Luis Villarúa y Luis Herrera Campillo. Entonces, bueno, los tipos manejaban, ¿no? O sea, a lo mejor son las maquinarias, por supuesto, un sistema electoral donde había todo este tema de repartirse votos de los partidos minoritarios, pero, Me pero parece bueno, muy, no. sí, me parece muy interesante cómo ese mismo discurso que está en la entrevista que le hace Marcel Granía a José Vicente, que lo conseguí de nuevo de forma más agresiva en una entrevista que le hace a Teodoro Petkov en el 98, ¿no? Es decir, como una agresividad en contra de la institución partidista, ¿no? Y está aquí también, en el 77 también está, ¿no? Una cosa Claro, agresiva. el problema son los partidos, al final. O sea, claro, es la partidocracia, el problema son ahí hay una. Pero tampoco crecían, es que no lo sabe. El tema lamentable es cierto no saber cuánto hubiese podido lograr Renio Tolina en esas elecciones, si hubiese podido morder allí, porque ninguna de esas elecciones logró tener nunca un outsider que pudiera realmente competir hasta Chávez después en el 98. Y bueno, Andrés Velázquez, lo que pasa es que la Causa R era un partido antipartido, ya lo veremos cuando lleguemos a esas décadas. La Causa R es un movimiento antipartido, pero que tiene una estructura que no es de ayer, no es Renio Tolina lanzándose a las elecciones de la televisión a las elecciones presidenciales. Es una estructura que tiene, cuando casi gana Andrés Velázquez, tiene 20 años funcionando, ya habían ganado la gobernación de Ya, Bolívar, ya. ya tenían los sindicatos, o sea, era otra cosa. Ya, Reni se estaba lanzando solo. Solo, sí. Bueno, él crea un partido que todavía existe, se llama MIN, Movimiento de Integridad Nacional, algo así. ¿No? El de los lentes, Sí, ¿no? sí, después hoy en día se llama MIN Unidad, Mm, y no sé a quién está apoyando, interesante. pero ya te voy a decir, Movimiento de Integridad Nacional Unidad. Bueno, Unidad Mm, vino después. Fue fundado en el 77 por Renio Tolina y fue intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia en el 2015, pero vaya, vaya. interesante. Continuemos entonces con este viaje al Ajá. 77, en pensar en retroceso con Reni Dolina. En la prensa donde decía, entre otras cosas, que no era candidato porque no se consideraba capacitado. El oyente pregunta, en 2 meses, Yo no he dicho eso. dice el oyente que decía el aviso. Dile a ese oyente que aprenda a leer y después vuelva a llamar por teléfono porque está escrito. Otro No le oyente dice, contesto, no, ¿qué no sabe ni piensas leer. hacer con tanto Qué indocumentado que arrogante. hay en este país? Lo primero, lo lógico aquí con el problema colombiano específicamente es cerrar las fronteras a cal y canto. Empecemos por ahí. Número uno. Porque resulta que esto es otra incongruencia. Tenemos el país cerrado a la inmigración calificada y abierto a la mano de obra no calificada. Absurdo. Hay que abrir el país a la mano de obra calificada y a la tecnología. Entonces, pero como ya están aquí todos estos colombianos, y entre paréntesis, son buena gente, yo no tengo nada contra ellos, son seres humanos. Son seres Son humanos seres que quieren vivir y humanos. trabajar y ya están aquí, eso es un hecho. Los colombianos Vamos a también cerrar son las fronteras personas. para que no entren más. Y los que están aquí, ya están aquí, vamos a sacarlos. Pobrecito, ¿y por qué? ¿Cómo vamos a sacarlos? ¿Lo vamos a echar fli? ¿Lo vamos a empujar? ¿Qué vamos a hacer? O sea, están aquí, luego vamos a aceptar el hecho de que aquí están. Entonces lo que hay que hacer es identificarlos, darles sus papeles lo antes posible, legalizar su estada en Venezuela y es más, emplazarlos. ¿Cuánto tiempo quieres estar aquí? Porque si te vas a quedar aquí, me haces el favor y te nacionalizas y se acabó esto. Ya no hay más colombianos. Hay venezolanos. ¿Y serán colombianos de corazón? Mentira. Habrá venezolanos. Un oyente Porque, felicita. perdóname, mis abuelos, yo no sé dónde, mis abuelos vinieron de Italia. Y los hijos de esos colombianos que ya están aquí son criollos, tan criollos como tú, porque nacieron aquí también. ¿Y qué van a hacer? ¿Vas a expulsar a sus padres? Yo no nací en Caracas, nací en Oriente. Dije criollo, chico. Perdón. Dije aquí como país. Mira, un oyente felicita a Reni por sus expresiones y le recuerda Ah, lo digo, que que todavía pero es muy fuerte eso. Y evidentemente la gente lo felicita porque responde a cierto espíritu de los tiempos. Yo creo que hubiese sido un tipo, y a lo mejor lo reconocen así, viste que hoy en día se ha construido ese discurso de, bueno, en la política venezolana nunca hubo partidos de derecha, todos los partidos eran de izquierda, Acción Democrática es de izquierda, COPEI es de izquierda, tal. Eso ha aparecido en esos sectores y claro, él aparece como un despolarizado, ¿no? Pero en el fondo probablemente el gran candidato que tuvo alguna vez abiertamente una posición hacia la derecha era Renio Tolina, o sea, una derecha nacionalista, ¿no? El tema de esa afirmación contundente de cerrar la frontera, de aquí lo que tiene que haber es migración calificada, una migración controlada por el Estado. En esa frontera no la ha podido cerrar nadie nunca. O sea, el objetivo de esa frontera
Nadie ha podido cerrar esa frontera de una manera, aunque dicen que la cierran, no la cierran, es una frontera muy grande, muy porosa, todas las cosas que se saben. Pero electoralmente, por supuesto que funciona, ¿no? O sea, y además nacionalícese y sea venezolano y dejará de ser colombiano y a partir de ahora, yo conozco gente que pasó viviendo aquí décadas y nunca se nacionalizó por diversas razones, de diversos países, ¿verdad? Pero un discurso nacionalista conservador, diría yo, por no, Me por recuerda no me acusar, a recuerda, lo mejor la sí, gente lo reivindica abiertamente como nacionalista de derecha y no tiene problema en decirlo, ¿no? a mí me Pero recuerda ahí a la calle Pou, ¿no? El presidente sí, de Uruguay. Me recuerda porque ese era el mismo discurso que tenía con los venezolanos, ¿no? Es decir, como tipo, tal cual, ¿no? Los inmigrantes, bueno, son personas también. Los inmigrantes son sí, personas y como son venezolanos y de este mito, ¿no? De están formados, están educados, pues hay que abrirlos y dejarlos entrar, ¿no? Así como tú dices, hay sí, toda una continuidad ahí ideológica que se puede ver, ¿no? Y al cual se adscribe también. Vamos a continuar. sí. Sigue siendo el número uno. Allá hay un voto. Muchas gracias. Otro oyente dice, ¿acaso, por qué atacan a los motorizados? ¿Acaso no son hombres humildes que se ven obligados a recorrer las calles de la ciudad para llegar a tiempo una comunicación? ¿Cuenta usted con los votos de los motorizados? ¿De cuándo acá el ser humilde autoriza a faltar a la ley? No quiero el voto del que falta a la ley, sea motorizado o no. Ni quiero el voto de flojos, ni de holgazanes, ni de vivos. Se lo regalo a los partidos políticos de esos tipos. No va a sacar 10 votos. Ah, tú dices Ese es que el país perfecto, No, ese ya es va, ya va, perfecto. ya. Vuelve a poner eso es genial. no, ni quiero el voto de flojos. ¿Acaso no son hombres humildes que se ven obligados a recorrer las calles de la ciudad para llegar a tiempo una comunicación? ¿Cuenta usted con los votos de los motorizados? ¿De cuándo acá el ser humilde autoriza a faltar a la ley? No quiero el voto del que falta a la ley, sea motorizado o no. Ni quiero el voto de flojos, ni de holgazanes, ni de vivos. Se lo regalo a los partidos políticos de esos tipos. No va a sacar 10 votos. Ah, tú dices que el país entonces... Luis Turmero, no sé cómo está escrito esta estación. Llama un trabajador. No me expliques. No, Pero claro. Hay un país oyendo, ¿no? Llama a un trabajador. Yo no entiendo, no me queda muy claro porque no conozco tanto, no le he seguido la trayectoria del personaje, he visto propaganda, ¿no? Esa propaganda famosa en la que salía fumando Viceroy. Básicamente, David Tolina redefinió la propaganda venezolana, la publicidad en Venezuela durante muchos años. Y él daba como esas lecciones, tal como ese programa él hablaba, daba como un mensaje al venezolano de la moral, la buena. Era un gran representante de la moral y las buenas costumbres también, otro factor ahí. Pero es muy agresivo. ¿Por qué es tan agresivo? Me pregunto yo, porque no lo estaba agrediendo a nadie. Ahí le hacen una pregunta y dice, bueno, los motorizados son trabajadores también. Sí, ¿Por qué tú y violentas ofende, a y los también motorizados? ofende, no, y también ofende a uno de los usuarios que manda un mensaje, ¿no? Como que no me Sí, que no lo importa, supo ¿no? leer. Sí, o sea, como que tipo, Pero, yo quiero gente inteligente, no quiero gente. claro, pues le dice, que no me voten ni los vivos, ni los, o sea, ni los, y el otro le dice, bueno, te van a votar, vas a tener 10 votos, le dice el otro. Y bueno, esa es la percepción del Pero, país que tiene el tipo, pero me parece muy interesante cómo el motorizado es una institución desde hace tanto tiempo, ¿no? En el país. Es toda una sí, institución, sí, ¿no? y coincide, sí, sí, Continúa. coincide que ese año, ese año 77 es el año de la película Anzola, de Se Busca Muchacha de buena presencia motorizada con motor propio. Y hay un tema asociado a los motorizados. Esa película, por cierto, empieza, pues yo creo que ya había fallecido Aquiles Nazoa. Y empieza se la dedica a Aquiles Nazoa. Y con un epígrafe muy bonito que dice, bueno, dedicada a Aquiles Nazoa, que decía que los motorizados eran como los pajaritos cuando llovía y se ocultaban debajo de los puentes y de los pasos y tal, ¿no? Había como una... Y después hay un momento de la película en el que sale un motorizado en un sindicato de motorizados hablando de qué va a pasar si las empresas se quedan sin los motorizados si nosotros no salimos a trabajar un día. Y es cierto que hay un tema que llega hasta hoy de, de mucha agresividad clasista hacia los motorizados, que son trabajadores, ciertamente, y hay un tema efectivamente del problema que puede representar la cosa, los accidentes y demás, imprudencia, pero es cierto que los motorizados son trabajadores y los Sí, trabajadores de los sectores trabajadores más vulnerables y más humildes, porque al final son trabajadores por cuenta propia, que ponen su propia moto desde esa época hasta ahora.
Entonces esa respuesta como, bueno, es cierto que tú no tienes, que hay un tema de violar la ley, pero bueno, también es un paladín de la moral y las buenas costumbres, esa cosa de, bueno, que hay que el respeto de la ley y ser humilde no te exime, tal. Y parte de esa aura creo que es la que tenía también en la figura, la aura Sí. del el llamado a las buenas costumbres, el llamado al buen ciudadano, toda esta cosa. Además que está eh, como citando el Código Civil, ¿no? El Código Civil venezolano en algún punto dice, la ignorancia de la ley no exime su compromiso, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, claro, ahí exacto, exacto. es muy sociedad civil la cosa. Radio Caracas Televisión. Y tú eres candidato presidencial, además, fíjate tú. Y eso que todavía no eres candidato presidencial. Cuando tú seas candidato presidencial, no vas a sacar 0 votos. Porque primero te disgustan cuando te entrevistan. No, yo no Claro soy que político, sí. chico, yo soy No creo que vaya a sacar 0 votos porque va a haber mucha gente que va a Yo votar. soy Renio Tolino, yo no soy político tradicional y yo no acepto preguntas bobas. Quizás Como el oyente. a ese que me está diciendo que ese motorizado también es bobo, si no, no es bruto. Vamos a estar claros, chicos. Pero- Claro que le digo bobo, ya se lo vuelvo a decir, bobo. Tratar un oyente así, Yo puedo tratar a cualquier persona que me haga esa pregunta estúpida de bobo, perdóname, porque él me está tratando a mí de bobo. Un candidato Estamos en paz. presidencial no puede tener esa actitud de soberbia, Bueno, ni perdona. eso no es soberbia, Luis. No te me vengas a agarrar Claro que la mano soberbia. por las hojas. Repíteme la pregunta, por favor. Repítela, Samuel, porque el oyente es interesante. No, repíteme la pregunta. Está muy interesante eso, lo de la soberbia, porque sí se nota, o sea, desde el principio, ¿no? Esa intensidad y al mismo tiempo también es súper machista en algún punto con la persona que había trabajado con él incluso, ¿no? Y esa actitud con el usuario también, con el probable votante, como, por eso te digo que me recuerda mucho a populistas de derecha como Milei, ¿no? Del presente, gente que es así igual de intensa. Que se formaron además en los platós, es como un pionero de esa cosa de ser una figura de televisión que salta, gran pionero, digno de estudio como un pionero de eso, de esas figuras de la televisión, que además algún componente puede tener que ver, ¿no? Con ese tema de tomarse, de creerse realmente que uno es lo que la televisión te hace pensar que, como el número uno. Yo soy El Renio tema de Tolina. es el número uno, exacto. A mí no me hacen preguntas estúpidas. Ajá. Ni me hacen preguntas bobas, ni me pregunten. Pero luego, claro, si tú dices, bueno, si alguien ejerce, si, ¿cómo puede ejercer la presidencia de la República una persona que ejerce que trata hacia la gente en un programa de radio? O sea, ¿de qué manera ir a ejercer la presidencia de la República? Pero eso le gusta a la gente también. O sea, parte de lo que atrae es eso también, que es duro, que es fuerte, que es una figura masculina con autoridad, que dice las cosas, que habla por la calle del medio. Eso es Como parte del a mí me atractivo. parece como el caudillo, el primer caudillo televisivo de Venezuela. Volvemos al 77 pensando en retroceso. Pregunta. El oyente dice, Y que el país juzgue. ¿por qué atacan a los motorizados? ¿Acaso no son hombres humildes Ajá. que se ven obligados a recorrer las calles de la ciudad para Ajá. llevar a tiempo una comunicación? Ajá. ¿Cuenta usted con los votos de los motorizados? Y yo le estoy diciendo a eso que de cuando acá el ser humilde autoriza a faltar a la ley. Porque a quien yo critico es al motorizado que se come las luces rojas y no respeta las señales de tránsito y se monta arriba de la raya y pasa por encima de las aceras. Y ese motorizado es la desgracia de los demás motorizados que sí cumplen con la ley. Luego ese motorizado no quiero su voto de ese motorizado. Eso es lo que dije. Porque no lo quiero. Yo quiero los votos de la gente que cumple con la ley y que le gusta el orden en el país. Ese es el voto que yo quiero. Y como creo que la gran mayoría de los venezolanos quiere es eso, por eso es que quiero ese voto, porque además estoy dentro de esa línea de pensamiento. Y tú me dices a mí que entonces voy a conseguir 10 votos nada más. Hágame el favor. Si no logra triunfar en la campaña como presidente... Perdón, un momentico. Interpretas tú. Una pregunta, René Estás Tolina. interpretando a Canache en esa interpretación se la das tú. Si no logra triunfar en la campaña como presidente y le llaman a colaborar con el gobierno desde un ministerio, ¿aceptaría qué cartera? Para comenzar, no se trata de que tú aceptes una cartera o no. Y mi intención no es conseguir un puesto en el gobierno, como tú comprenderás. Para comenzar hay que ver cuál es la política general de un gobierno. Hay que ver si funciona o no funciona la meritocracia dentro de un gobierno. Tú comprenderás perfectamente bien que el mejor ministro al frente de uno de esos mastodontes que son los ministerios, donde está plagado de personas incapaces en puestos importantes, no puede funcionar. Primero tienes que limpiar al ministerio. Si a mí me dan mano libre total y absoluta en ese ministerio, yo lo aceptaría. Pero mano libre. Ahora, ¿qué partido político dar mano libre? Para empezar, saco a todas las personas incapaces, aunque sean de ese partido. Vamos a empezar por ahí. Eso lo puede hacer un partido político. Como empiece a sacar a su gente incapaz de los ministerios, se queda sin gente.
En los partidos sí. Reni, perdón, mira, Reni, perdón. En los partidos sí. La mayoría. Reni, La mayoría del país. Mire, precandidato, perdón. Sí. Perdón, precandidato. Usted se ha expresado libremente acerca de Acción Democrática y de COPEI, que son los dos partidos mayoritarios. Por eso es que Ahora, sin embargo, este pueblo que usted dice que es inteligente, ¿por qué lo es? Porque nunca se ha equivocado cuando ha votado, porque ha votado es por la democracia, pues. Sí. Ha llevado su presidente. Pero, sin embargo, este pueblo repite mucho, de boca en boca, y se lo transmiten mucho, un viejo refrán que dice que más vale viejo conocido que bueno por conocer. ¿Usted no se contemplaría más bien con una senaduría? Si yo hubiera querido eso, mi querido amigo, hace 8 años, lo hubiera tenido gratis, sin necesidad de vender uno de los motorhomes que me sobran, con COPEI, con Acción Democrática o con Burelli, gratis, y además me habrían dado las gracias. Si esa fuera mi ambición, lo habría tenido en las pasadas elecciones gratis, sin ninguna molestia. Esa nunca ha sido mi ambición, y la prueba está que nunca lo he querido. Es más, ¿quiere que te diga una cosa? Yo no quiero ser presidente, como quien dice, yo quiero ser torero. ¿Tú sabes por qué yo voy a ser presidente de nuestro país? Porque tengo el deber de ser presidente. Yo estoy aquí simplemente cumpliendo un deber. Yo no estoy aquí, o es que tú crees que yo voy a ser, que quiero ser presidente porque quiero serme famoso, o porque quería una buena casa, o porque quiero un buen carro. Perdóname, ya todo eso me lo gané con mi trabajo. Yo quiero ser presidente de este país porque tengo que serlo, por la sencilla razón de que el país tiene que ser manejado, entre otros conceptos, tiene que ser manejado estableciendo la meritocracia en el país, tiene que ser aliviado de la partidocracia. Yo no puedo pensar que una persona valga porque tiene un carnet blanco o verde. Yo creo que una persona vale por sus conocimientos, por su capacidad, por sus merecimientos y por su competencia. Y estamos en un país donde esto está siendo desconocido. Yo estoy dando un paso al frente simplemente de una situación histórica y estoy simplemente dando un paso que, como me definió un amigo mío, como tú no lo hagas, te vas a traicionar toda tu vida. El Mesías. El deber y yo no sé si lo estudiaron después o qué, pero realmente es impresionante lo similar que es a los discursos posteriores también, de muchos. Yo no diría nada más de la gente más conservadora actualmente. Mucha gente se ha sentido llamada por el deber y por la patria a ser el presidente de la República, ¿no? Alguna cosa que me demanda me demanda la historia, me demanda la necesidad, que yo supongo que para querer ser presidente de la República tiene que haber algo de esa megalomanía necesariamente. Nadie quiere ser presidente de la República en un país como este si no hay cierto espíritu de realmente estar convencido de que el país te necesita, de que eres un imprescindible y tienes un llamado. Como una voluntad de poder nítida, ¿no? Sí. Y bueno, que no es por carro, no es por casa, no es por... Y bueno, en cierta medida, René Tolina tenía razón en decirlo de, bueno, más famoso no se iba a hacer. Por eso, ni probablemente más dinero tampoco, por lo menos legítimamente. Entonces, pero sí hay, y suena convencido, que es lo otro, ¿no? Este tipo de figuras realmente se creen que están llamados a cumplir un deber con el país. Y después aparece otra vez el discurso del orden también, ¿no? Que ha aparecido tantas La otras veces. limpieza, ahora es la limpieza. Primero fue el orden y Ese ahora orden. la limpieza, ¿no? Pero mencionó el orden también, habló del orden, de este país necesita orden, la limpieza de los ministerios, la salida, la vuelta a la meritocracia, que es un discurso que también, que puja, cuando uno lo va viendo, vamos descubriendo como parte de los discursos históricos de la política venezolana, de la sociedad venezolana. Todo este discurso del orden, de la meritocracia, del país que necesita una guía moral, unos valores, toda esta cosa que la encarnaba básicamente, bueno, aquí él se estaba sintiendo llamado a encarnar eso. Continuemos con el tercero y último, ¿verdad? Sí. Pensando en retroceso al 77 con Renio Tolina. Estoy dando un paso al frente simplemente de una situación histórica y estoy simplemente dando un paso que, como me definió un amigo mío, como tú no lo hagas, te vas a traicionar toda tu vida. ¿Tú tuviste necesidad de un carnet blanco o de un carnet verde para llegar a ser el número 1 de la televisión en este país? Pero perdón, estoy hablando de la gente que... yo no, mi amor, pero déjame decirte una cosa. No hay uno solo que busque un puesto en un ministerio que no solamente necesita el carnet blanco, sino una cosa ignominiosa e inconstitucional, que es una carta de postulación del Centro de Acción Democrática, si no lo toman ni en cuenta, para darle un trabajo a nivel público. Porque estamos hablando de los empleados públicos.
No hay uno. Y de ese 1.300.000 que votaron 700 y pico mil es porque esos 600.000 no son adecos. Tienen carnet porque los obligaron y se los van a cobrar en las elecciones. Tú recién acabas de decirme, aquí te pagan el sueldo. Y efectivamente, en Radio Continente me pagan el sueldo y yo no tengo un carnet blanco. Y como yo, hay mucha gente en este país Bueno, que está en el una... país te está oyendo. Es un juicio tuyo, es mi juicio y el país está oyendo y está juzgando, más nada. Bueno, entonces, si tú no tuviste un carnet blanco para llegar a ser el número Pero uno... bueno, ¿y cuándo he sido yo empleado público? ¿O es que para yo trabajar en... Yo no, es más, yo llegué a ser el número uno por mis méritos. Por mis méritos, no por carnet. ¿Acaso que el gobierno decidió si yo servía en televisión o no? Decidió el país, juzgando mi trabajo. Por mis méritos, yo aprecio la meritocracia. No me mezcles mi carrera con la de la persona. Hay centenares de miles de empleados públicos escuchándote en este instante, Miriam Fletcher, que están diciendo, bueno, Miriam debe ir en otro país. Porque ellos saben que tienen 5, 10, 15 años trabajando en un ministerio y de repente le ponen de jefe a un inepto. Simplemente porque era el partido. Y lo saben, y si no me acá ustedes lo saben. Y saben que tú para conseguir un puesto en un ministerio, si llevas una buena recomendación del partido, te lo dan. Y además no te aceptan ni siquiera para probarte si no llevas la carta de postulación del Centro de Acción Democrática. Y además de eso, tienes que firmar el carnet. Y como no hagas nada de eso, simplemente no te lo dan. Porque el partido vive de las cotizaciones. Mientras más gente tiene metida en los ministerios cobrando, más cotizaciones tiene. Y se cree más fuerte. Y resulta que se está autoengañando. Lo que tiene un gentío que detesta que lo hayan pasar por esa ignominia. Pero si la mejor prueba es las elecciones internas de Acción Democrática que sacaron casi 800.000 votos. Si eso fuera verdad lo que tú estás diciendo, le hubieran dado un golpetazo por la espalda a Acción Democrática, no votando y que saque Acción Democrática 50.000 votos. Ay, pero las elecciones. Y no dijeron que tenían 1.300.000. Explícame los que no fueron. Ahí los tienes. ¿Qué piensa Renio Tolina? El otro no quiso porque no la gana, porque Vamos a ver. Acción Democrática. ¿Qué piensa? Además, déjame Hay un espíritu que de sentimiento de superioridad también, ¿no? Yo el que me he ganado las cosas a través del mérito y una especie de pasticho en el cual el resto de la gente no se gana las cosas a través del mérito, sino que el resto de la gente entra a los cargos porque le dan tarjeta, porque pertenece al partido, pero al mismo tiempo después pertenece al partido porque los obligan a pertenecer al partido. Entonces es como una cosa que yo no sé cómo puede, o sea, a lo mejor, pero cómo llevar adelante una campaña que se monta sobre la base también del desprecio de una cantidad importante de la población, ¿no? Llevar una campaña sobre la base de, bueno, nosotros los méritos, los que tenemos las cosas por mérito propio y ustedes los que tienen las cosas porque pertenecen al partido, que en buena medida ahí le están respondiendo. Le dice, bueno, en las elecciones primarias de Acción Democrática acaban de votar 800.000 personas. Eso, y él le dice, bueno, pero eran 1.300.000 y tal. Pero 800.000 personas es un montón de gente. 800.000 personas es un montón de votos también. Si tú los vas a acusar a los 800.000 de vagos, de escaladores, de oportunistas, es complicado eso. Sí, me llama eso mucho la atención, sobre todo que quería como pensar en esa continuidad de cómo las figuras de la farándula se mueven a la política, ¿no? Yo no sé qué tan común sea eso en otros países, de que lo es, uno, qué sé yo, pienso en los presidentes de Estados Unidos, pero también pienso, por ejemplo, en, qué sé yo, en figuras de la política nacional, tipo Roque Valero, ¿no? Ese tipo de personas que de repente eran artistas y en algún momento saltan a la política, ¿no? Como, no recuerdo ahorita el nombre de este hombre, pero el que es presidente de un canal, que era actor, ¿no? Sí. Este, qué sé yo, Bueno, sí. y tú y de la farándula y de muchas cosas, Irene Sáez, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, es decir, Mis Universo, mis Venezuela, ¿verdad? Mis Mundo. es como, no sé, un poco aquí jugando a, Juan Carnes. jugando a la fenomenología, ¿no? Jugando a la fenomenología pienso como en cómo opera, ¿no? Dentro de ese sujeto que alcanza una fama, o más que fama, un reconocimiento. Hace poco estaba viendo como a un historiador que estaba hablando sobre el rol, ¿no? El rol de los intelectuales en la política. Entonces él decía, bueno, que el rol de los intelectuales es esta posición de, tú sabes, ¿no? Neutral, de simplemente ser un crítico del ethos y proponer y ser un asesor nada más, no sé qué, ¿no? Entonces cuando veía todo eso yo decía, bueno, pero al final está este problema que tú hablabas como de esa suerte de voluntad de poder nítida ahí de un sujeto que de repente se transforma esa voluntad en mesianismo, ¿no? Y de algún modo, bueno, se utiliza ese espacio como una plataforma. Y yo también digo ahí, bueno, pero
qué tanto mérito realmente o sea, haciendo el análisis estructural, sistémico, ¿no? ¿Qué tanto mérito de Reni realmente era, ¿no? Porque al final, ¿qué sostenía ese canal o esos canales que estaban ahí, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar un poco en cómo la renta tal vez pudo haber financiado tal vez estas estructuras también, ¿no? Em, Sí. sí, porque, o sea, porque tú dices, bueno, pero, o sea, nadie llega por sí mismo a un lugar. O sea, Reni también fue un producto social, que él lo admite, pero que al final no se escapa de esa lógica del individuo, ¿no? El mérito, que también Claro, se porque él se ha construido por su propio esfuerzo, mientras que los demás se construyen por otras cosas. y que está El self-made presente. man, ¿no? ¿Sabes? Esa idea Ajá. del self-made man. Y bueno, y lo otro que también me parece interesante es la continuidad, así como está la continuidad de la institución del partido, que está la institución el motorizado como institución también, la meritocracia como institución también, que lo vimos en la entrevista anterior, igual con el caso de este juez que no llegó a ser magistrado y que le preocupaba tanto a Marcel, ¿no? Pienso Sí, también en cómo la continuidad del carnet del partido como institución, ¿no? Sí, como una institución cultural establecida, la carta de recomendación del partido como una institución establecida para conseguir un trabajo específico, ¿no? Eh, y como siempre está ahí, o sea, al final no queremos, como te decía en la otra reacción, no es que uno quiera ver que se trata del mismo país, porque no es el mismo país, no lo es. O sea, en puntos de no, términos fácticos, materiales, temporales, etcétera, no es el mismo país, pero se nota la costura de ciertas instituciones que están como una continuidad, que se interrumpen, pero que persisten, ¿no? sí. Sí, Pero y que bueno, bueno, el tema eso, la pertenencia a las organizaciones, el querer, pero bueno, el problema es que ciertamente metes a un montón de gente en el mismo paquete, que es la cosa de, bueno, hay un montón de gente que está ahí, que trabaja, que tienes, y luego también hay una dinámica que es como la cosa doble. Habrá gente que sí que habrá sido una confluencia entre la necesidad de la afiliación al partido, etcétera, y sus propios méritos realmente, ¿no? Su propio funcionamiento. Igual el Estado funcionaba, mal, bien, o sea, al final de cuentas una de las cosas curiosas de Venezuela es que igual el Estado está ahí, ¿no? Las instituciones abren, las cosas están ahí como, y después hay como un anhelo subterráneo de la Venezuela aristocrática que nunca fue, porque Venezuela nunca fue un país aristocrático en el sentido del sentido clásico de aristócrata, ¿no? El Aristos, el país de los mejores. Eso nunca fue. Entonces, bueno, ahí está esa deuda pendiente en este grupo. ¿Recuerdas lo que te había comentado? Esto que plantea Tomás en Estraca en la República Fragmentada sobre el igualismo, ¿no? Que un poco también lo conecto con Briceño Guerrero en el discurso, en este asunto del discurso salvaje, ¿no? Es decir, hay una circunstancia en nuestra identidad, insisto, más allá de cualquier tipo de esencialismo, lectura esencialista, que implica el rebotado, ¿no? Es decir, así como como la partidocracia, como el carnet del partido, así como el motorizado son instituciones, también el rebotado en nuestro país es una institución, ¿no? Y en ese sentido, por eso me gusta mucho lo que comentas, porque de verdad que no ha eh, solamente son los candidatos o estas figuras políticas que son abiertamente liberales y que son una minoría, los únicos que se identifican con una suerte de noción aristocrática en todo caso, ¿no? Qué sé yo veo como esos únicos o únicas aspiradores a ese tipo de asuntos es, por ejemplo, Uslar Pietri, ¿no? O el mismo Reni, ¿no? Pero Uslar Pietri siempre más como, yo creo que más como entre resignado, pero entre cierto orgullo por su conocimiento profundo de lo que somos, ¿no? Em, y sin complejos, ¿no? Es decir, de repente se muestra sus aspiraciones, pero no como en esta negación como lo plantea Reni, porque Reni quiere como limpiar con eso, o sea, es decir, él plantea la limpieza. Si plantea la limpieza y plantea el orden, es porque él quiere como construir otro país, ¿no? Otro país distinto al que Sí, tiene porque está insatisfecho, ¿no? Con estos motorizados, ¿no? Es decir, lo que son los pajaritos
Aquiles, como tú comentabas, bueno, para él es el desorden. Exacto, ¿no? Y además que, bueno, hay todo un sector de la población que siente que está llamada a gobernar, ¿no? Como abiertamente lo dice sin tapujos Reni Ottolina aquí, pero y están llamados a gobernar porque son los mejores, son los que tienen la solución. Y la situación del país no se los permite, como una Ah, frustración permanente de nosotros somos los llamados a gobernar y algo pasa que la sociedad no nos deja, que ocurren que los partidos no nos dejan, que hay una cosa allí de no poder lograr ujú. ser y los llamados a gobernar no logran. Y esa pugna, una pugna histórica en Venezuela que llega hasta hoy también y que viene de las pulsiones igualitarias de la independencia también, ¿no? O sea, esa cosa de los llamados a gobernar que no logran finalmente, que sienten siempre frustrada su deseo, su objetivo, su derecho natural también a gobernar. Yo no sé si tú ves una continuidad y ahora hacia atrás, ¿no? Porque pensando un poco en aquello que le decía Marcela a José Vicente, personas que nos ven en el pequeño auditorio, si ustedes están entrándole a Pensando en Retroceso en el segundo capítulo, les recomendamos que vean el primer capítulo de Pensando en Retroceso, en donde analizamos un video del año 85, una entrevista que le hace Marcel Granier a José Vicente Rangel. Y bueno, en algún punto Marcel cuando le dice esto del resto de la sociedad, ¿no? Que es ese miedo a las clases populares, ¿no? Es ese Sí. pensar, o sea, porque que nos retomó incluso hablar de Boves, ¿no? Y de esos primeros movimientos de masa en el país, ¿no? Que todavía no era país en ese momento, de algún modo. Me hace pensar que cuando Reni habla, por ejemplo, que niega rotundamente este asunto de la reforma agraria, está teniendo miedo, ¿no? Es decir, ese mismo miedo de las élites, bueno, de que el resto de la sociedad, entre comillas, como dice Marcel, pues se empoderen, ¿no? Se agencien con el terrenito, con la cosa, ¿no? Claro, pero además, bueno, hay una división muy clara entre el ciudadano de bien que respeta la ley y el ciudadano rebotado, es decir, el ciudadano que no respeta la ley. Y conmigo que se vengan los respetuosos de la ley y no los irrespetuosos de la ley, ¿no? ¿Y dónde Entonces, quedan ellos cuando esté gobernando, no? exacto, yo lo que quiero es el apoyo de los respetuosos de los respetuosos de la ley, no de la muchedumbre, ni la marabunta, y esa división está ahí muy planteada muy tajantemente. Continuamos. Pensando en retroceso, nos vamos al 77 en esta entrevista a Reño Tolina. Pero déjame decirte algo muy claro a Luis. Luis, a mí no me interesa convencerte a ti, porque tú eres de Acción Democrática. Quédate con tu partido. A mí no me interesa convencerte a ti. De un candidato. No, en absoluto, no. Si uno se ha equivocado, No. Eso lo irá diciendo cada quien solo. Yo le estoy hablando a las personas como yo que no tienen compromiso con ningún partido político, que somos la mayoría de los venezolanos. Es a ellos a quienes yo le estoy hablando. Los adecos pensarán como adecos, los copellanos como copellanos. Bueno, allá ellos, pues, que se queden con sus votos. No quiero quitar ni un voto. ¿Qué piensa Renio Tolina del rechazo que hicieron los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar con un comunicado que apareció en el diario El Nacional? Perdón, me perdí eso porque estaba leyendo este mensaje para mí. El oyente dice, ¿qué piensa Reni del rechazo que hicieron los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar? En un aviso que salió publicado en el diario El Nacional. ¿A quién le hicieron un rechazo? A mí. Dice el oyente. De nuevo, hay un oyente que no leyó. Vio el titular. No nos utilice, señor Renio Tolina. Con lo cual, 7 gatos están utilizándome a mí en el titular. Y aprovecharon aquí un caso peregrino. Yo hablé de la Universidad Simón Bolívar para decir que era muy buena. Y salieron 7 gatos de esta universidad decían que yo estaba equivocado, que era muy mala. Al revés todo. Y entonces aprovecharon ese comunicado, quien lo lea, para ver que le están tirando es al rector, no a mí. Y me dijeron que yo no estaba bien informado, que ese rector no sirve, que aquella universidad es una porquería, que eso no tiene sentido, que por qué van a estar cuidados los jardines, que por qué va a estar limpia la universidad, un contrasentido. Ese no leyó, él lo hizo. Y esos 4 gatos me utilizaron mi nombre diciendo que yo no lo utilizara a ellos. O sea, es un contrasentido más en este país. La mayoría de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, ellos tienen su propia opinión y son la mayoría, como la mayoría de los estudiantes venezolanos que lo que quieren lógicamente es estudiar y graduarse y producir. Ellos no están en la universidad como profesionales estudiantes, ellos quieren ser profesionales graduados. Aquí está el señor José Samidey, que acaba de llegar a la emisora,
poniéndose a la orden para fundar un comité pro Renio Tolina y dar el teléfono y se lo vamos a pasar aquí a Renio Tolina. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de un trabajador de Radio Caracas Televisión, que él dice, ¿cómo Reni es capaz de ofrecer villas y castillos al pueblo si cuando estaba en Radio Caracas, en el show de Reni, despedía a cualquier obrero sin causa justificada? Ya va, porque que está entrando como otro tema. Está entrando como otro tema, sí. Pero me gustaría que aclaráramos el asunto universitario, ¿no? Es decir, porque esa idea de la universidad destruida, en ruinas, la universidad abandonada por el Estado, parece que hay como otra continuidad aquí, ese discurso, ¿no? Sí, pero bueno, ahí habría que ver. Ahí el rector de la universidad todavía era Maíz Vallenilla, que fue rector de la universidad hasta el 79, justamente. Y probablemente, porque él se está refiriendo como a un tema claro, de la universidad, la Simón Bolívar siempre fue así, ¿no? Fue una universidad que cuidaba mucho su imagen, cuidaba mucho la belleza de los jardines, la belleza de los edificios, y a lo mejor había un conflicto relacionado con el elogio a una universidad que parece que no atiende los temas de fondo, digo aquí un poco muy especulativamente, que no atiende los temas de fondo y mantiene más bien la belleza de su estructura. Pero bueno, hay otra respuesta ahí. En este video se peleó con los motorizados, se peleó con los espectadores. Con se los peleó con estudiantes. Bueno, una parte, ¿no? Siempre va a decir, bueno, una parte, ¿no? Los estudiantes X, ¿no? Los estudiantes sinvergüenza, seguramente, ¿no? La mayoría de bien de los estudiantes no es esa la que... Vamos ahora con la experiencia en RCTV, ¿qué dice? A ver. Para empezar, usted miente, mi querido amigo, y se aprovecha. Despedía a cualquier obrero sin causa justificada. Ofrecer villas y castillos al pueblo si cuando estaba en Radio Caracas, en el show de Reni, despedía a cualquier obrero sin causa justificada. Para empezar, usted miente, mi querido amigo, y se aprovecha el anonimato para decir necedades. Es más, aquí tengo al lado uno que despedí delante de 120 personas que se llama Luis Duque. Y aquí lo tienes al lado mío. Me despido. Y lo despedí con toda la... Está aquí al lado mío. Y no hay uno solo que pueda decir eso, porque para comenzar, dispénsame, ninguno era empleado mío sino de la estación y yo no podía despedir a ninguno, con excepción de los bailarines. Y jamás despedí a un bailarín porque ese era problema del coreógrafo, yo sé delegar autoridad. Porque su pregunta es simplemente malintencionada, exacto, ahí lo tienes. Es una pregunta simplemente malintencionada, es una pregunta necia. Simplemente, por malintencionada, porque nada que se haga con mala intención puede tener validez. Las cosas para que tengan validez, primero que nada, tienen que ser de buena fe. Y esa era una pregunta de mala fe. Bueno, siempre vas a encontrar este tipo de preguntas. Sí, por supuesto. Si no te va a dar un infarto, porque pues, a mí no. Ser candidato presidencial. Lo que estoy destacando que, perdón, puede tener la seguridad, Luis, de que esa persona que hizo esa pregunta no es independiente. Reni, ¿a quién le vas a quitar tú más votos? ¿A la Acción Democrática y Copey? Yo no tengo por qué tener, yo perdóname, si yo no soy un político tradicional. Sí, es que me gusta verte hablar. No, tú, así te gusta oírme hablar así, a menos que yo tenga que usar otro tono. Porque todo el programa, no, exacto, todo el programa yo lo he hablado en este tono, con excepción de dos oportunidades en las cuales cambié el tono, simplemente porque era lo que yo sentía, y yo digo lo que yo siento, porque soy un hombre auténtico. En la medida en que tú eliminas tu sentimiento, te deshumanizaste, dejaste de ser auténtico y eres inconfiable. Bueno, nos queda un minuto del programa, vamos a dejárselo para que Reni mande un mensaje final. No sé si Miriam o Luis Eduardo quieren hacer la última pregunta. Yo a nivel sentimiento le voy a hacer mi última pregunta. A nivel sentimiento, Reni. ¿Sentimiento de qué, Miriam? Estás hablando para los oyentes del continente. Eso que se llama sentimiento a nivel de que uno siente una tierra y quiere hacer de ella la mejor tierra del mundo. ¿Qué harías tú en este momento si tuvieras poder para hacerlo? Poner en marcha, primero que nada, la recuperación de los recursos humanos venezolanos. Nada más ni nada menos que eso. Tenemos dos países. La mitad del país, desgraciadamente, es un país subdesarrollado. Es un país del triste tercer mundo. La otra mitad del país somos venezolanos en vías de desarrollo. A mí no me gusta igualar hacia abajo, quiero igualar hacia arriba. Quisiera hacer por los 2 millones de niños abandonados en Venezuela y subalimentados algo más que darles un vaso de leche. Quisiera que el país sintiera a nivel humano qué significa vivir mal, qué significa subir y bajar una escalera todos los días lleno de tierra y de polvo, qué significa tener a los niños en peligro de ser mordidos por las ratas constantemente. Me preocupa enormemente a nivel humano porque así lo siento.
el estado del país, y no en una forma paternalista, déjeme decirlos, porque a quien está, como quien dice, fregado, yo le digo que para salir de abajo no esté contando, sino con su capacidad, su preparación y su manera de trabajar. Solamente el que se prepara y trabaja sale de abajo, más nadie. Entonces hay que estimular ese deseo en el venezolano. Hay que estimular en el venezolano que solamente a través de la preparación y del trabajo es que se puede progresar. Y darle las facilidades para que se prepare. Ese es mi mensaje que yo puedo dar. Y por último, a las personas que me quieran ayudar a conseguir firmas, por favor llamen al 926983. Voy a repetir el teléfono, 926983. En una casa que alquilamos, donde tenemos una cantidad de jóvenes voluntarios trabajando, repartiendo planillas, se están formando comités en los barrios, la gente sale por primera vez en Venezuela en una forma pura y democrática. Yo estoy pidiendo a nivel personal a cada conciudadano que me postule él como candidato a la presidencia. Y cuando a mí me preguntan, como al principio, ¿qué grupo me apoya? Perdóname, el único grupo que me interesa de entrada que me apoye son 100.000 venezolanos, porque ese es el grupo de mayor validez moral que se pueda conseguir. Pero algún día tendrá su nombre, ¿no? Porque si no, lo vamos a hacer como el programa sin nombre que se quedó con el nombre. Dispénsame, Luis, es un problema legal. El movimiento tendrá nombre solo cuando sea reconocido por el Consejo Supremo Electoral, que será en julio. El nombre propuesto es Movimiento de Integridad Nacional, porque mejorar el país también, Luis, es una cuestión de integridad. Eduardo, Gratis se las estoy haciendo al INSE, quiero que sepa. Aquí hay que pagar. Está mal hecho, yo se las hago gratis al INSE. Pero ese es tu problema porque tú estás conquistando votos. No, perdóname. No, Luis. Entonces la gratis al INSE No, Luis. capitaliza tu pensión. ¿Tú crees eso, Luis? ¿Tú crees eso? Qué habilidad de mi parte. O sea que tú crees que porque me cortaron la campaña del INSE, el INSE ya es malo para mí. No, todo lo contrario, tienes que decir que es bueno porque si no te vas engañando a la gente. Entonces, ¿por qué me dices que es una trampa para conseguir votos? No, trampa no. ¿O es la primera vez que yo promuevo algo decente en mi país? Siempre, toda la vida. ¿Tú crees que yo soy capaz, sinceramente, Luis, de hacer algo indecente de esa manera? ¿Tú me conoces por indecente? Si no lo hiciera. Ah, entonces, Luis, entonces lo estoy haciendo bien. La última pregunta que tiene Luis Eduardo Bello. Luis, no confundas habilidad con integridad. Riman, pero no son lo mismo. Luis Eduardo Dime, Luis. Bello tiene la palabra. No te gusta mi pregunta porque la última vez... Perdón, no la oí, Luis. Bueno, déjame hacértela completa para que me la responda después, pero déjame hacértela completa. Ahora repito el número a propósito más tarde, para que tengan lápiz y papel. Bueno, Sí. escúchala. Los adecos dicen que tú no le haces daño a su candidatura. En consecuencia, yo te pregunto, ¿a quién presumes tú le vas a quitar más votos? ¿A COPEI o a los partidos de la izquierda? No quiero quitarle votos ni a los partidos de la izquierda, ni a COPEI, ni a Acción Democrática. Con los votos independientes solamente me basta y me sobra para arrasar en las próximas elecciones. Contestado. Muy moderado, porque ha cambiado mucho en los últimos años. El número al cual pueden llamar para ayudarme a conseguir planillas y firmas es el 926983. Hay otro. Bueno, ahí dice que hay una cuarta parte, yo no la vi, después lo mejor la podemos buscar, a ver si está completo, más largo, qué sé yo, pero bueno, en uno de los temas de lo que vimos ya, ¿no? Ese llamado al capital humano, a la confianza de la población, que de algún modo, bueno, pone sobre la gente la responsabilidad también, ¿no? Pero es muy abstracto siempre, como tiene una coherencia. A mí me parece que estos personajes, y me impresiona mucho esas similitudes de Otorina con otras figuras más actuales, porque ciertamente de toda esa gente, si algo no se puede criticar, es que si algo se puede más bien reconocer, es que son gente coherente y segura y que cree lo que está haciendo y tiene un discurso que se construye sobre la base de esta idea de la meritocracia, de que además sobre el trabajo y el desarrollo y las potencialidades de la gente, etcétera, etcétera, se puede avanzar. Y hay esa confianza. Luego el programa, como en términos tangibles de cómo se van a hacer muchas cosas, ahí faltan por aterrizar, pero hay esa confianza, hay ese llamado, ¿no? a la fuerza del ¿qué vamos a hacer? Recuperar el capital humano. ¿Qué significa eso? No sé. Recuperar la potencia de la gente, ¿verdad? A lo mejor educar, no sé. Está el plan de la educación, de las potencialidades. Y faltarían ahí un montón de cosas de, bueno, cómo educarse en la pobreza, en la miseria, en unas condiciones estructurales mucho más complejas. Pero al final de cuentas yo siento que hay honestidad atravesada por una posición de performance también, de una figura, de una gran confianza en sí mismo, que en buena medida puede rayar en megalomanía también, de ese sentir que, bueno, soy una figura de la televisión que ahora tiene una responsabilidad de hacer
con lo que se ha puesto en mí como figura de la televisión, el logro por el país, atender. Y eso tiene cierto nivel de nobleza también y de reconocimiento. Luego, se pregunta de dónde va a sacar los votos es una pregunta real, porque cuando uno ve esas elecciones del 78, en esas elecciones del 78 votaron 83% de los inscritos. Probablemente hay otros temas muy profundos que decir, de cuántas personas, el analfabetismo, la gente que no estaba inscrita en el registro electoral por razones de exclusión y demás, pero de lo que estaba inscrito en el registro electoral, votaron 83% de las personas. Y esos 83% de las personas, el 90% de los votos se lo dividieron entre Acción Democrática y COPEI. Si no había margen para los independientes. Lástima de nuevo que esa candidatura no se pudo concretar para poder saber alguna vez cuando se hubiese podido construir un independiente, si la gente estaba pensando en eso realmente, en lo que estaba construido, o al final era una democracia basada también en las maquinarias y no en las posibilidades de que los independientes pudieran competir. Claro, sí. Estaba pensando que eso tampoco es que ha cambiado mucho, lo de las maquinarias, ¿no? Pero lo que más me llama la atención de esta última intervención es como, lo veo como el infalible Reni, ¿no? Es decir, porque no es flexible en ningún momento. Es decir, incluso así sea por falsa modestia, los políticos suelen tener un momento, ¿no? De flexibilidad. Y dice, bueno, yo me he equivocado en tal cosa, ¿no? Sí. Sabemos, pero ahí está una cosa como el inflexible o lo que te digo, el Reni el infalible, ¿no? Y lo otro que me llama la atención también, que tiene que ver con ese asunto performático que tú también has comentado, y es que él dice en algún momento que él es una persona auténtica. Pero el asunto está Ah, con toda esa postura, entonces, pero estoy pensando de nuevo en el montaje que hizo esta persona que subió el video, porque estás viendo cómo era el tipo, ¿no? Es decir, era un tipo público, con unas poses, unas posturas de... No sé si yo estoy pensando en los grandes presentadores de televisión estadounidense, ¿no? Que son una tradición, como el showman, el speaker este de los talk shows, ¿no? Que está sentado en un escritorio con con su taza de café, etcétera. Es decir, él pertenece como a esa tradición de ese tipo de hombres que son todo menos auténticos, ¿no? Es decir, de ahí toda una construcción performática, un personaje, él mismo dice en algún punto, ¿no? Estaba hablando así porque, bueno, es decir, está en el papel del político también. Es decir, hay un personaje que está desarrollando y claro, pero que... él se permite sacarse de los cabales también, que de Ujú. ahí la cosa de la autenticidad. Yo me permito ser también agresivo, si tengo que ser agresivo, ser apasionado, si tengo que ser apasionado, porque no soy un político tradicional, no soy un tipo que vaya a calcular cada cosa que dice, ¿vale? Y bueno, pues sí, sí. Lo sacaron varias veces de las casillas también, ¿no? Y hay unas formas muy autoritarias de responder sobre la base de esa seguridad y esa confianza de yo tengo la razón, yo soy infalible, moralmente irreprochable, etcétera, etcétera, también se construye una posición de un ejercicio muy autoritario hacia los otros, hacia Sí, todos los que sí, estaban sí. ahí, yo con todos los entrevistados. Igual es muy interesante la posibilidad de hacer de otra televisión, ¿no? También de otra época en la que tú podías ser interpelado, había más una posición incluso medio igualitaria entre los entrevistados y el entrevistador. Puede ser, ahí también él es periodista, seguro hay un espacio de confianza, cierto margen para decirse cosas, para sacárselos, para perder los estribos en tele. Hoy en día poco se ve eso, ¿no? La Sí, posibilidad eso de me gustó, ser sí. interpelado y sacarte de las casillas, que eso pasa. Bueno, pasaba después aquella vez que creo que ese era Lucinchi, el de a mí tú no me vas a joder, cuando tenían como bueno, Eso perdió tenemos que la buscarlo. investidura en la presidencia, hay que buscarlo, si la investidura en la presidencia de la República el tipo lo sacó totalmente de las casillas. Sí, bueno, yo creo que una figura inevitablemente em, que da mucho para pensar, ¿no? Para discutir. Sobre todo lo que más me llama la atención es, de lo que hemos estado hablando, es cómo uno puede rastrear, pues, estas figuras, estos discursos, estas ideologías también en personajes del presente, como te decía. Yo pensaba en Milei, ¿no? Es inevitable Sí, para mí pensar en Milei y sobre todo en esta actitud bombástica, porque esa es otra cosa, ¿no? Uno hace el análisis del discurso y generalmente es algo que, por ejemplo, Bourdieu habla de eso, ¿no? Como, por ejemplo, el acto del báculo, ¿no? O del micrófono, es decir, el hombre o la mujer, el sujeto, el personaje que tiene
la voz cantante. Es decir, el Pico de Plata en este caso, que el Pico de Plata también es una institución de paso en la tradición política venezolana, ¿no? Entonces pensaba un poco en cómo también uno a veces se deja engañar también por eso, porque como bien te decía, él desde el principio empieza negando todo, ¿no? Es decir, dicen tal, le nombran un montón de políticas y él dice, no, es que eso no sirve, pero no lo argumenta, no dice por qué no sirve, ¿no? Simplemente lo niega y plantea su propuesta. Como te digo, al final es súper en contrasentido porque parece lógico por la manera en cómo lo dice, por la manera en cómo performatiza, pero en el fondo lo que hay es una persona muy autoritaria, ¿sí? Que no está dialogando con nadie, no está dialogando con nadie, él lo que está es imponiendo su visión ahí a los que están ahí, ¿no? Entonces el asunto es que Sí. yo digo es detrás de ese hombre de televisión, de ese hombre que cree profundamente en el mérito, de esa imagen construida de hombre de valores, lo que hay es de nuevo es la figura del caudillo, ¿no? Ahí está, viva, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que me digas así, qué piensas Sí, sobre sí, eso además, y bueno, él es una figura de un programa de donde es él la figura, ¿no? O sea, donde tú ves las imágenes, es él, frente detrás de un escritorio o de pie en un escenario solo, afirmando lo que piensa. Entonces, a lo mejor también hay una muy poca cultura o experiencia de ser interpelado. Y eso es muy peligroso también, como una figura que no tiene capacidad de ser interpelado, que no se deja interpelar, que está acostumbrado a decir lo que piensa, lo que siente frente a una cámara, y eso es una verdad, que inoculo en los otros también, lo que decía, ¿no? Ya esto que dije ya está en las mentes de los venezolanos, ya todo el que me acaba de escuchar, porque sabe que lo estoy diciendo yo y por la forma como lo estoy diciendo, porque lo está escuchando en la radio, ya eso está ahí funcionando dentro. Entonces, eso era puede llegar a ser un problema, ¿no? Y luego, bueno, yo pensaría también en que son figuras necesarias. Yo creo que lo que no sé es si son figuras necesarias ahí donde están, ¿no? En los medios, en la interpelación pública, no sé si en el poder, no sé si en el poder. Pero en ese rol de, bueno, una figura que es fuerte, que acusa cosas, que la señala desde irreverencia posición, que tú decías, ¿no? la irreverencia, eso es necesario. Y es una pena, que yo diría también, para que la gente no se nos alebreste tanto, es una pena que se haya perdido, es una pena su fallecimiento, hay mucho misterio alrededor de eso. Luis Olavarrieta tiene un par de videos, de documentales ahí con entrevistas en su canal de YouTube hablando sobre y la nieta tiene un titular de esos clickbait, ¿no? La nieta afirmando a mi abuelo lo asesinaron. Ya. Y a lo mejor, ¿no? O sea, hay esa duda todavía de si lo mataron, si la élite política de Acción Democrática y COPEI decidió salir del paso de él. Pero bueno, fue una pérdida. Sin duda es lamentable su asesinato, su accidente, el fallecimiento. Y esas figuras son necesarias, así como son necesarios los otros tipos de liderazgo. Pero no sé si me preguntaría honestamente, o tengo muchas dudas honestamente, si son necesarias en el poder. Igual lo hemos tenido en otras figuras. Si hay otras figuras en general venezolanas que han sido también así ininterpelables, muy egocéntricas, muy megalomaníacas en el ejercicio del poder, y pareciera que hay, como te decía, pareciera que también hay como, pareciera que hace falta un poco de eso para llegar hasta ahí, ¿no? Para llegar a la presidencia de la República, hace falta un poco creerse el cuento de que uno es el que está llamado a. Y luego de que llegaste ahí, bueno, ya llegué aquí y a mí nadie me jode, a mí nadie me jode, a mí nadie me echa una vaina, ni nadie me critica, entonces, bueno, es un temazo. Sí, me recordaste un libro, que es un libro que parece un libro de autoayuda, pero no, realmente es como una suerte de sociología institucional, ¿no? Del jefe, de la autoridad, en el clima organizacional. No recuerdo ahorita el nombre del autor, pero entiendo que el autor es columnista en estas grandes publicaciones, The Economist, este tipo de revistas corporativas sobre economía, etcétera, gerencia, management y esas cosas, ¿no? El libro se llama algo así como Controle a su jefe, pregúnteme cómo, ¿no? Pero lo cierto es que el libro, sí, a mí me llamó mucho la atención el título y empecé a revisarlo y me di cuenta que al final era eso, ¿no? Así como los libros de Cass Sunstein sobre los rumores que fue, de hecho llegó a ser secretario de prensa de la Casa Blanca, es decir, hay mucho de ese tipo de personajes que construyen este tipo de libros, ¿no? Pero lo que quería compartir era que en este libro
em, básicamente lo que habla es que para poder llegar a ser jefe y escalar en una posición, hay que estar loco, ¿no? Esa es su hipótesis inicial, ¿no? Entonces él empieza a argumentar, ¿no? Y entonces empieza a argumentar y en algún punto él hace un cuadro comparativo y pone a figuras de la historia, ¿no? Porque es este tipo de, como te digo, este recurso de la autoayuda de que parte de la crónica y después de la crónica data dura y después interpretación, ¿no? Entonces, el asunto está en que ese es un libro súper viejo y él pone ahí a Calígula, pone un poco de gente, ¿no? Pero la vaina es que de primero pone a Donald Trump, de primero. Y con eso Ah, Donald Trump no había asomado que quería ser candidato, no, te estoy hablando de años antes de que de todo eso, ¿no? De las aspiraciones políticas de Trump. Y él dice, Donald Trump dice, tal vez la única persona, la persona más exitosa en convertir sus neurosis en un foco de atención, ¿no? Así lo dice. Tal vez la persona más exitosa en convertir esto, dice eso. Entonces después cuando yo veo Trump en esto siendo presidente, después recuerdo aquel documental de Curtis, este documental de la BBC que se llama Hypernormalization, ¿no? Que el asunto va a esta teoría de riesgo que él plantea de que el mundo es caos, ¿no? Él dice, el mundo es caos, no hay control. Y desde donde él parte para decir que el mundo es caos y no hay control, es de la especulación financiera y el imperio de Trump en Nueva York, ¿no? Entonces, es esa cosa de, coño, parecer loco, para ser un tiburón, porque esa, por ejemplo, es la lógica corporativa, ¿no? Para poder llegar a las altas esferas, o si las mujeres quieren, por ejemplo, romper el techo de cristal para seguir ascendiendo a esos altos cargos, pues hay que ser un tiburón, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Reni es el ethos, el sujeto, el tiburón, ¿no? sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, Ahí está toda esa cuestión. Y bueno, hay otro conjunto de reflexiones asociadas a la fragilidad de la masculinidad joven actual, ¿no? Que encuentra en que está como buscando permanentemente referentes de una masculinidad fuerte, autoritaria, y aparecen estas figuras y los enamoran muy rápidamente. Cuando Misógino. uno lo ve en los comentarios, en la gente que lo difunde en las redes, etcétera, los movimientos nacionalistas encuentran en estas figuras como ese refugio de una figura paterna, el retorno a la masculinidad como debería ser, y si tienes que mandar a callar a la mujer, esa la mandas a callar, y si tienes que imponerte y tienes un plan para todo, y el líder que necesitamos está ahí, está ahí. Claramente. Bueno, yo creo que estuvo muy interesante este segundo capítulo de Pensando en Retroceso. El primer capítulo, les recuerdo a las personas que nos están viendo en el pequeño auditorio, bueno, Manuel Azabaje Reverón, filósofo, y Miguel Antonio Guevara, este servidor. Estamos en este experimento de revisitar la historia contemporánea de Venezuela con este archivo del siglo XX que está regado en YouTube en muchas partes. Bueno, para pensar en retroceso, ¿no? ¿De qué va a pensar en retroceso? ¿De qué va a pensar en retroceso, Manuel? Bueno, ahí vamos. Vamos explorando cada vez más qué significa echar para atrás mirando hacia adelante también, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, entonces, Echar para atrás. entonces, Y bueno, ¿qué nos encontramos? con pura joya, ¿no? Esto es puros tesoritos de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sí. les invitamos a que nos digan qué piensan ustedes lo que es pensar en retroceso, ¿no? Ahí está en la caja de comentarios allá abajo. Si usted está de acuerdo con nosotros, si es un fiel defensor del señor Renio Torina también, háganos saber, ¿no? Si estamos equivocados, qué piensa usted de esta deconstrucción que hemos hecho de este mito nacional, ¿no? Y adicionalmente, pues le da me gusta, lo comparte entre sus amigos que seguramente están totalmente interesados en ver a este personaje y sobre todo ver a estos otros dos personajes hablando del mismo, ¿no? Dele me gusta, compártalo. No sé, Manuel, si tienes algo más que decir. No, bueno, vamos a seguir pensando en retroceso. Ahora ya ya este camino está empezado a andar. Ahora toca seguir mirando. Hay muchas cosas ahí que mirar, que revisar, y el ejercicio de ese encuentro nos da herramientas para otro montón de cosas. Entonces, los invitamos también a que se unan, a que escriban, comenten lo que les parece, lo que piensan, o nos inviten a ver cosas también. Mira, reaccionen, nos pasen enlaces de cosas. Claro, Pronto vamos a estar lanzando las redes de Pensar en Retroceso directamente para que puedan mandar a lo mejor video. Mira, reacciona a joyas que ustedes tengan por ahí
que les gusten y vamos a ir armando nuestra lista de cosas para interactuar y para reaccionar. Excelente. Bueno, ya saben, suscríbanse, compartan, denle me gusta. Estamos en contacto y seguimos pensando en retroceso.